Me interesa mucho tu filosofía de vida, cómo ves la vida, ¿no? Creo que puedes aportar mucho valor a muchas personas también a nivel, pues, de... diferente a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando te conocí a ti y a otras personas que han pasado por este podcast, en el minuto 1 vi que eran personas comprometidas con su ser. Mi mundo, lo que se mueve es mucho dinero, es mucho interés. Se mueve mucho lo que no es importante en la vida. Vale. Yo te diría que sí es importante. El dinero. Sí. Ahora bien, ¿da la felicidad al dinero? Si tienes conciencia para él, sí. Si no tienes conciencia, utilizas la herramienta del dinero para destruirte y banalizarte aún más. Entonces, si eres una persona comprometida, eres una persona generosa, eres una persona con grandes valores, utilizarás tu economía para tener más impacto, ayudar a más personas o hacer más de lo que tengas que hacer. No siempre el éxito tiene que estar detrás del facturar más. Obviamente. No siempre. Pero socialmente está más reconocido así. Eso seguro. Yo soy feliz con lo que tengo. Vivo desde la abundancia porque necesito poco. España es una nación rota por dentro. Y luego creo que hemos tratado un poco la responsabilidad colectiva, ¿verdad? Podemos definirlo así. Hemos tratado la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Como la conciencia unida, la conciencia colectiva, la conciencia... Porque tal vez la gente se piensa que hemos estado hablando por un lado de si tú, si no, o si Estado, no Estado, si liberalismo, si derecha, izquierda, si fascista, no, no. Yo tengo mi propia filosofía de los Simpsons, ¿no? Yo no creo que los Simpsons sepa todo lo que va a pasar y por eso lo ponen para que tú veas lo que va a pasar, sino que lo ponen para que tú manifiestes a nivel colectivo aquello que ellos quieren, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que hemos creado de algún modo es una manifestación de un pensamiento equivocado de la mente en el que nos hemos identificado llamado ego. El ego es necesario. El ego hace falta para desarrollarse en el medio. Tú por ser rubio y alto y blanco ya tienes pues otras cualidades que otros pues sí, pues lo que hay. Es lo que hay. Bueno, hoy tenemos un invitado con nosotros, alguien que quiero presentaros. Se llama Pau Auger. Pau, bienvenido. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Muy contento. Va a ser un podcast, gracias, interesante, puesto que tú vienes mucho de la abogacía, de la fiscalidad y demás, de ser quizá muy ordenado en tu vida en algunas cosas. Yo soy absolutamente todo lo contrario, soy un desordenado, pero cuando nos conocimos hubo algo que creo que ambos sentimos, nos llamó la atención como persona. Creo que hay una vibración y una sintonía en la que yo estoy que rápidamente conecto con ese tipo de personas y creo que eres ese tipo de persona con una gran capacidad intelectual, una gran integridad no solo laboral, sino también en la vida. Tienes un compromiso contigo mismo, con la vida, con tu autoconocimiento. Y me interesa mucho tu filosofía de vida, cómo ves la vida, ¿no? Y creo que puedes aportar mucho valor a muchas personas también a nivel, pues, de... diferente a mí, no sé, ¿no? Al final... Sí, tal vez cuando tocamos todos los temas más vinculados a la persona, al desarrollo, a la filosofía, lo vemos desde un prisma, ¿cómo decir?, esotérico, abstracto, es como si estuviéramos hablando de ciencia infusa, ¿no? Y como, bueno, te vendría un médico, te vendría un abogado, te vendría un ingeniero y dirías, bueno, esta persona es como más racional, más ordenada, tal vez nos da una perspectiva distinta y yo pues siento decepcionaros, ¿no? Porque no soy distinto en eso a Álvaro, ¿no? Y creo que por eso conectamos tanto. Cuando nos conocimos, y creo que nos conocimos con una llamada de teléfono, que estaba yo en medio del mall ahí en Dubái, y bueno, me llamaste. Y es curioso porque el mundo en el que yo me he desarrollado, que es, sí, el mundo pues, de la abogacía, el mundo corporativo, de las empresas, de las multinacionales, los empresarios, los patrimonialistas, los youtubers, los emprendedores, todo, un poco de todo, ¿no? Es un mundo pues que es frío, es un mundo muy materialista. Se resume a mamoneo, ¿no? Un poco así, ¿no? Mira, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Lo que te diría principalmente, y en eso sí que... Y ahí ya voy con la primera gran castaña del podcast, pero lo que te diría principalmente es que hay mucho más vacío del que la gente cree. Es decir, la mayoría de personas que veis siendo exitosas, ellas se creen como exitosas, pero porque todavía no han hablado consigo mismas. Es decir, generalmente lo que yo veo en mis clientes, y digo generalmente, no puedo generalizar ni diré nombres, evidentemente, es que la mayoría de gente está en Cuenca. Es decir,
no tienen, vamos a decir, ni una vida interior generalmente profunda. Y dices, ¿cómo puedes saber eso? A las personas se las lee muy rápido si tienes un mínimo de, vamos a decir, capacidad de análisis, serenidad, conciencia, intuición, ¿no? intuición. Yo, por ejemplo, cuando te conocí a ti, o cuando conocí a otras personas que han pasado por este podcast, y te podría poner otros ejemplos, en el minuto 1 vi que eran personas comprometidas con su ser, con su forma de ser, que había una correlación entre lo que hacían, lo que querían, lo que amaban. No significa que todo, pero una parte esencial, ¿no? Y un poco lo que venía a decir con mi reflexión, y aquí ya dará para mucho, para hablar mucho, y no sé qué piensas tú, porque eso también me interesa tu opinión, es que en mi mundo lo que yo he visto es que todas esas personas que veis como referentes, que veis como personas que han generado mucho, que tienen mucho, que a priori son exitosos y son personas a las que ir a pedirles consejos, son personas profundamente vacías por dentro, personas con un desequilibrio muy grande en sus vidas a nivel emocional, personal, relacional, de salud, de deporte, alimentación, de todo. Con lo cual, ese concepto de... ¿Éxito? Sí, de éxito es muy relativo, ¿no? Y después entiendo, o sea, puedo entender que después salgan los gurús de las rutinas perfectas, porque la mayoría de gente la debe tener pues también en Cuenca la rutina, ¿no? Porque es qué espacio le doy a mi serenidad, qué espacio le doy a mi familia, etc. Por eso vengo a decir que lo primero que yo noté distinto en ti, y que noto distinto en algunas personas, poquitas que veo, es que en mi mundo lo que se mueve es mucho dinero, es mucho interés, es... se mueve mucho lo que no es importante en la vida. Vale. Yo te diría que sí es importante. El dinero. Sí. Ahora bien. Ahora bien. ¿En qué punto? Según yo, hay dos tipos de éxito. El éxito en el tener y el éxito en el ser. Y según yo, con lo que tú naces es lo que menos valoras. Quiero decir de algún modo. Tú naces con familia, naces en un campo, naces en un huerto y a priori parece que como eso lo tienes, buscas aquello que no tienes. Cuando naces con dinero, pues ya lo acomodas, lo acostumbras y es como que buscas pues, lo otro, ¿no? El ego siempre te hace la 13, 14 y siempre va buscando aquello que no tiene. Entonces, para mí el éxito viene más relacionado con el ser, con la integridad, con los valores, con la honestidad, con el autoconocimiento, con el desarrollo. Y una vez tú ya tengas una base, sabiendo qué es lo más importante en la vida, después vienen cosas secundarias que también son importantes, pero no son primarias a lo que es más importante. Yo esto me di cuenta súper rápido, Pau. A mí no me hace falta tener 20 lamos para darme cuenta de que no es por ahí. Me compré un coche, me di cuenta, lo quité. Ya estoy 1 año y medio teniendo un impacto súper fuerte en Instagram y mis redes sociales. Ya claqueé de ahí, ya estoy dándole atención a mi mujer, atención a mi hija, porque vi que realmente se comprende y se entiende que una persona tenga que empujar y sea... Te respetamos un poco de padre ausente y un poco de marido ausente, ¿vale? Mientras estés empujando y sabemos que te apoyamos y demás, ¿no? Pero llega un punto en el que ya no te merece la pena, ¿no? ¿Cuánta importancia y relevancia le estás dando a esa facturación únicamente tú para desatender realmente lo que es importante en la vida, que es el que te tiene que atender cuando estás enfermo, una caricia, una madre? ¿En qué momento estás empezando a pagar el precio por y a sacrificar por? Antes, fuera de cámaras, hablábamos de ese concepto que lo acabas de decir tú, el vale la pena, el merece la pena, que está muy banalizado, ¿no? Porque hablamos del merece la pena como si me compensa o no me compensa, y yo creo que a veces hay que darle una reflexión profunda al merece la pena. ¿Merece tus penas? ¿Merece la pena de no poder ver a tus hijos X horas? ¿Merece la pena? En mi caso no, pero es un proceso, Pau. Hay que transitar ese proceso. Como decía Jim Carrey, ¿puedes repetir esa frase, por favor? Sí, es dura. O sea, realmente yo creo que más de uno la habrá escuchado, pero Jim Carrey decía, ojalá todo el mundo consiguiera sus sueños, sus objetivos, tuviera pues la gran mansión, el coche, el dinero. Para ver el vacío que se siente. Para ver el enorme vacío que se tiene cuando se llega Porque allí. mientras no lo tienes, como que te quedas en el victimismo, siempre anhelando y creyendo que cuando llegues a algún sitio estarás mejor. Totalmente. Y esa es la gran artimaña del ego. Bueno, el victimismo
para que se entienda bien del... Claro, este lo dice porque está ahí. ¿no? Sí. Este lo dice porque está ahí. Sí, pero cuando todos te dicen, si estás aquí, tampoco estás bien, créetelo, cabrón. Exacto. ¿No me explico? Todos lo dicen también, ¿no? Entonces, ya sabes que no es por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué te crees la que te interesa y la que no? No. Entonces, bueno, es la proyección de tu ego. ¿da la felicidad al dinero? Si tienes conciencia para él, sí. Si no tienes conciencia, utilizas la herramienta del dinero para destruirte y banalizarte aún más. Tal ¿no? cual. Entonces, yo creo que el dinero potencia quién tú eres, como el alcohol, ¿no? Entonces, si eres una persona comprometida, eres una persona generosa, eres una persona con grandes valores, utilizarás tu economía para tener más impacto, ayudar a más personas o hacer más de lo que tengas que hacer. Totalmente. Sin comprometer tu integridad y ciertas cosas, ¿no? Pero cuando ya entras en un punto en el que entra la competitividad, entra el ego, entra ya como a ver hasta dónde llego, creo que ahí como que se va embornando todo un poco. Sí. Y creo que llegas a un punto en el que no es que sea importante o no importante, sino que tú te perdiste y ahora como que es de polo a polo. No es de polo a polo, es todo a la misma vez. ¿Me explico? Yo llevo los dos caminos a la misma vez. Mi éxito en el tener y mi éxito en el ser constantemente se están retroalimentando. Subo la facturación, veo algo dentro de mí que me inquieta como que más, no, sí. Y ahí como que me voy de algún modo acomodando. Bueno, balanceas. Balanceas, ¿no? Al final intentas encontrar un equilibrio que para mí es la parte más delicada en el mundo que vivimos por un motivo, porque vivimos en el mundo de la inmediatez, del conseguir. Cuando tú consigues, las personas te ven y como te ven, te piden y como te piden tienes que estar. Y crees que si no estás desde la escasez, tienes el miedo de que después no van a querer porque tú no has estado. Con lo cual el miedo a la pérdida se produce incluso antes de obtener. ¿no? Y entonces balancear eso con una vida equilibrada es complicado. Y para que no sea abstracto, y lo digo con ejemplos prácticos, hoy he acordado conmigo mismo ir al gimnasio a tal hora, pero como me ha escrito esta persona, que si tal vez no le contesto, al final no va a ser mi cliente, etcétera, no voy al gimnasio porque tengo que contestarle, ¿no? Y encontrar ese balance de no negociar contigo mismo, decir, no negocio, no hago prisioneros porque yo mismo tengo que comprometerme con lo que yo soy en esencia, es muy importante. Y te voy a hacer una pregunta, porque yo tengo una reflexión sobre el dinero y para no cambiar de tercio, porque creo que aún no lo hemos cerrado este tercio, antes de ir a otro. Empiezo a ver que el dinero, vamos a decir, no cambia a las personas. El dinero saca verdaderamente cómo son las personas. O sea, lo que yo estoy empezando a ver, y puedo equivocarme, es que las personas tenemos ciertas pudredumbres dentro. Te explico eso. ¿Cómo lo ves? A mi filosofía. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que una canción, se lo decía ayer a Eva, ¿tú crees que una canción puede hacerte sentir algo? Puede. Y ¿Puede? de hecho No, responde. A mí me puede hacer sentir algo. Te puede hacer sentir algo. ¿Tú crees que es la canción la que te puede hacer sentir algo o es tu percepción ante la canción la que te hace sentir? Posiblemente sea mi percepción. Vale, pues te lo desgloso más. ¿Tú crees que la canción que tú escuchas y te gusta, a mí me gusta? A lo mejor o no. Puede que no. Puede que no. Puede que tú sientas una cosa y yo sienta otra, ¿verdad? Correcto. Vale, si yo te pongo esa canción a las 7 de la tarde con tus colegas, te puede gustar y agradar. Si te la pongo 2700 veces en la oreja mientras duermes, igual ya no te gusta tanto. Si te la pongo esa canción mientras violan a un familiar tuyo, mientras la escuchas, quizás esa canción ya no te guste tanto e interpretes otra cosa. ¿Cambió la canción? ¿O cambió tu interpretación de la canción? Totalmente. ¿Fue el dinero el que te cambió? ¿O fuiste tú, cuando tuviste dinero, el que cambiaste? Quiero decir, ¿algo externo a ti tiene el poder de cambiarte? No. La respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es no. Ahora, ¿cómo cambias tú ante las cosas? ¿Cómo te percibes tú con dinero? ¿Cómo te percibes tú sin dinero? ¿Cómo te percibes tú? ¿No? Y desde ahí la gente es como que va cambiando y sesgando, culpando y señalando en que la canción me puede hacer sentir, porque el dinero me puede... No, nada. Tu pareja y tu novia no te puede hacer sentir nada si tú no quieres. Tú no puedes hacerme feliz a mí si yo no quiero, tú no puedes hacerme sentir mal a mí si yo no quiero, porque una mente no puede atacar a otra mente. Un cuerpo sí puede atacar a un cuerpo, una mente no puede atacarla. Y una mente libre de culpa no ataca. Totalmente. Entonces, cuando hay una mente libre de culpa, no hay juicio. Y si hay un juicio hacia el dinero, o tantas personas continúan victimizándose y culpando al dinero por cómo se sienten, lo que están haciendo es responsable al dinero por cómo se sienten ellos, por la falta de gestión que tienen. Por lo tanto, el dinero no llega, porque el dinero no quiere estar con gente escasa y con gente que lo juzgue constantemente por cómo se siente él, por irresponsable y por codependiente. Por eso creo yo que no llega el dinero. Claro, ¿tú crees que al final la propia frustración, la propia culpa, lo que las personas
creen que van a ser con dinero o van a ser sin dinero es lo que hace que el dinero no llegue. Las consecuencias lógicas del hacer las cosas desde la plenitud pueden tener una consecuencia de más o menos dinero, porque también hay un tema a tratar, y a veces se obvia, que es el mundo en el que vivimos premia lo que premia. ¿Y a qué me refiero? El señor que tiene la capacidad para colocar perfectamente por la escuadra un balón es una persona muy remunerada, ¿no? Porque el mundo, en la oferta y la demanda, pues eso es muy escaso, ¿no? Y pues te sale un Messi y eso vale mucho dinero. Pero el que coloca perfectamente un ladrillo y es uno de los mejores paletas de su barrio, por mucho que sea el mejor de España, eso no será tan remunerado, ¿no? Y entonces también hay que entender, y esto es algo que yo abogo porque las personas hagan ese ejercicio interno, de si tal vez, con independencia de que el dinero te vaya a llegar o no llegar, tú vibras con lo que sabes, te gusta y quieres hacer, no esperes que el mundo lo remunere como tú querrías. O lo reconozca. Porque puede ser que lo que a ti te encanta, te gusta, se te da bien y es un medio de vida, no te haga Leo Messi. Es que es muy posible que el mundo no esté preparado porque el contexto externo no es el contexto interno. Si mi hermano, por ejemplo, que es muy distinto a mí, el mundo remunerara grandes capacidades que él tiene, que yo no he tenido nunca, como puedan ser guía de montaña, ser profesor de vela, unas capacidades increíbles. Yo ahí, Pau, te la sacaría y te discreparía ahí un poco. Dime. Porque yo sí soy capaz, a través de colocar ladrillos, de hacerle ver al mundo cómo yo me siento y cómo yo lo hago y cómo yo vivo y cómo yo me experimento, para poder monetizar desde ahí una cosa que por el ladrillo me lleve ya. Claro, porque tú lo que estás viendo es el referenciar. Lo que estás diciendo es, como yo tengo una gran capacidad en esto, referencio el resto. ¿Poder hacerlo? Puedo. Indirectamente. Ya no es directo, pero indirectamente el impacto puede venir de cuidar peces. Si tú me ves a mí como yo cuido peces, cómo los toco, cómo los amo, y tú te enamoras de mí y te enamoras de mis peces, te gustan los putos peces. Pero aquí estás entrando ya en la influencia. Porque vamos a poner un supuesto. Tienes ahí a Jesucristo, ¿no? Pues te pongo el ejemplo. Jesucristo per se no hacía nada que fuera monetizable, ¿no? Pero ¿qué ha monetizado después Jesucristo en el mundo? Bueno, todo, ¿no? Todo. Iglesia, intereses, guerras, bueno, todo, ¿no? Sí, bueno, todo. yo diría que eso lo ha hecho la Iglesia el humano a través de su imagen, mangoneando ¿no? y haciendo. Evidentemente, no lo ha hecho Jesucristo, evidentemente, ¿no? Pero ya me entiendes por dónde quiero ir. A veces no es tanto lo que tú haces, ¿no? Y ahí te lo compro 100%, es mi capacidad. Puedo aprender a monetizarla a través de la influencia, porque yo no estoy solo en este mundo. Claro. Tal vez otro quiere saber hacerlo. Entonces, eso es influenciar, lo otro es con ese marco de referencia, pero todo es monetizable y llevado allá. O sea, yo conozco gente que se ha dedicado a hacer hojitas de cualquier cosa y lo ha monetizado. O sea, al final, cualquier cosa tienes que buscarle un punto u otro. Quiero decir, la cosa es que Leo Messi tira squads y a nivel pues, social eso está muy bien, está pagado y está así. Es como muy marcado, tiene que ser así. Pero si no es así y tú le buscas la contrapartida a eso, monetizable es. Y mucho. Lo es. La pregunta es, ¿lo quieres? Es decir, puede ser, y yo creo que esto puede ser legítimo, y es una cosa de la que incluso yo diría que se habla poco. Se habla poco en podcast, se habla poco en general en el mundo del emprendimiento. ¿Es legítimo que una persona que, aunque pudiera eventualmente monetizar ese conocimiento, esa gran capacidad de poner ese tocho, ¿no? O lo que fuera, tomara la decisión consciente, coherente con su vida, con su familia, de que no hace falta? Yo soy feliz con lo que tengo. Vivo desde la abundancia porque necesito poco. Entonces, habrá quien se convenza de forma falsa de eso, obviamente, ¿no? De, bueno, no soy muy feliz con lo que tengo y ya está, ¿no? Y tiene un vacío o una frustración interior enorme. Yo no hablo de esa persona. Yo hablo de la persona que tiene pues, su perrito en casa, tiene su pisito con su mujer, con su hijo, tiene su trabajo, tiene su vida equilibrada, pues va al bar un día, va al gimnasio un par de días, tampoco le echa muchas cuentas de si está más o menos sano, si un día se come pollo rebozado o un día se come una sasher o un día se come pues una ensalada, ¿no? Hablo de esas personas que no le echan tantas cuentas a la vida, que a verlas haylas, que viven de una forma relativamente sana y equilibrada y que tampoco buscan esa influencia para monetizar más porque tal vez esa no es obligatoriamente la vida que tienen que vivir, ¿sabes? O sea, yo a veces también rompo una lanza por esas personas, que seguro que más de una persona también nos ve, también nos escucha, para entender que no siempre
el éxito tiene que estar detrás del facturar más. Obviamente. No siempre. Pero socialmente está más reconocido así. Eso seguro. ¿Ya? Eso seguro. Y de hecho la mayoría de personas que, vamos a decir, son movidas y tienen inquietud y tienen capacidad intelectual, acaban haciendo pasta. Acaban haciendo pasta de una forma o de otra. Brother, yo he venido aquí a Andorra y he visto la misma escasez mental y emocional que en España y que en todos los sitios. Me lo creo. Solo que aquí los ves con Lambos. Quiero decir, es gente que ha sabido monetizar más, es gente que ha prosperado más en el tema económico, profesional, pero la escasez es algo que se huele. Y eso está en todos los países. Quiero decir, no va en países. Es una cosa que está como muy escondida. Yo me he venido aquí de algún modo por el contexto, por muchas circunstancias, ¿no? Que ahora hablaremos de eso. Sí, ahora hablaremos. De por qué yo me he movido aquí. Pero principalmente me he movido aquí, te lo aseguro que hace 10 años que yo quería venir a Andorra, es por la naturaleza y por el puto Pirineo. A mí me encanta la naturaleza y me encanta estar al lado de hojas, de árboles y rodeado de eso. Esto es algo que se le tendría que dar verdaderamente el valor que tiene. Yo creo que no le había dado tanto valor desde que estoy viviendo en Dubái. Es increíble lo que puede llegar a darle al ser humano, y esto nos lo dirían mejor los científicos que saben por qué sucede a nivel energético. Vives más, todo es más. Bueno, de hecho, para quien no lo sepa, Andorra es uno de los países, el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida. Aquí las personas mueren de media con 86 años, si no me equivoco, que es una barbaridad, de media. Y el hecho de estar en contacto con la naturaleza, descalzarte, ir al parque, ir al monte, tocar un árbol, tocar un tronco, ¿no? O sea, es brutal, es brutal. Y esto, como los que nacemos aquí lo damos por supuesto. Yo no nací aquí, pero me crié aquí, ¿no? Y de hecho no hemos dicho, soy andorrano. O sea, soy andorrano, ciudadano andorrano. Tengo pasaporte andorrano, para que nos entendamos. Que a día de hoy la gente dice, soy andorrano, no te has ido a vivir a Andorra. Pero bueno, da igual, al final son papeles, ¿qué más da? Y nada, eso, que la naturaleza... Yo puedo entender que muchas personas tomen la decisión de venir a Andorra por esto. Y es más, te voy a decir una cosa que ha pasado mucho con clientes míos, que ellos han venido a Andorra por los impuestos, porque creo que bueno, todo el mundo sabe que el motivo principal... Y se han quedado por otras cosas. Y se han quedado por otras cosas. De hecho, el tiempo medio en que las personas se quedan en ciertos países del mundo, que tampoco me pondré a describirlos, son pocos años. La mayoría de gente que se va por impuestos a otros países del mundo es como que hacen fortuna o ahorran unos años y se vuelven, ¿no? En Andorra esto no sucede. Es muy curioso. La gente viene aquí y te dice, no, yo voy a sentar raíces, voy a crear mi familia, y si son mayores, no, es que yo me jubilo y me muero aquí. Lo que produce este país es muy curioso. Que habrá quien no se adapte, que habrá quien diga necesito ver el horizonte y esto me agobia, que habrá quien diga salgo cada fin de semana de aquí dentro porque necesito... Sí, pero es poner el culo de algún modo. Sí. Aquí. Vale, pues te hago preguntas así un poco para darle al látigo. ¿Cómo piensan, porque hay una diferencia significativa en cómo piensan los andorranos de Andorra y cómo piensan los españoles de España? ¿Por qué crees que se produce ese fenómeno? ¿Por qué un andorrano está orgulloso de ser andorrano? Porque yo los veo que están orgullosos. Sí. ¿Y por qué un español no lo está? ¿Cuál crees que es el motivo? Esto es súper multifactorial, pero para mí lo primero, España es una nación rota por dentro. Es decir, es una nación rota porque se ha construido... Rota por dentro, eso pega fuerte, rota por dentro. Sí, está destruida por dentro. Está destrozada. Porque se ha construido sobre la base de distintos reinos. Y quien conozca un poco la historia de España sabrá que mucho de lo que España tiene realmente tal vez no está en España. España ha anexionado mucho a lo largo de su historia. Con lo cual, para empezar, las identidades dentro de España, y creo que no hace falta que hable de ello porque lo sabe todo el mundo, en según qué territorios, per se, ya hay muchas personas que no se sienten españolas. ¿Pero España manda de algo o España es una mierda pinchando un palo aquí? España... Quiero decir, yo voy a meterme un poco donde no me llaman, ¿no? Vamos allá, sí. Pero, ¿por qué se permite, sabiendo que se permite, la entrada a personas, digo personas porque no me considero ni clasista, ni racista, ni nada de esto, ¿por qué se permite esa entrada de países? O sea, ¿qué tipo de convenios puede tener un país donde se está viendo que realmente eso no está haciendo ningún bien por ningún sitio y continúan como... Sí que está haciendo un rédito, sí, está dando un rédito político, y ahora te explico. Esto es una pregunta fantástica porque
siempre que se habla de estos temas, se habla de la parte posterior, la de la crítica, ¿no? La de ¿qué cojones? ¿No? La que tú estás diciendo, la de Sí. ¿por qué pasa esto? La de irracionalidad. ¿Esto a quién beneficia? ¿No? ¿A quién beneficia esto? Claro, pues vamos a explicar a quién beneficia, porque creo que es Vale. importante que se sepa a quién beneficia. Vamos a ir metiéndonos. Tenemos una pirámide demográfica que está invertida, básicamente porque somos hijos del baby boom. Y nuestros padres vienen de una generación que se está jubilando ahora. Con lo cual en España hay mucha más gente que va a ser pensionista que posteriormente va a morir, ¿no? Entonces, esas personas, cuando son pensionistas, forman parte de un tipo de masa de voto. Voto me refiero a fuerza posteriormente política, porque si yo voto, decido quién gana. Y después van a morir. Con lo cual, la falta de natalidad, porque la natalidad también se está reduciendo por razones obvias, porque Y que hay te más piras situación. también, eso es otra, Bueno, ¿no? y el hecho de que también el valor se esté yendo, el talento se esté yendo, etcétera, hace que el político, especialmente el político de izquierdas, y aquí no tampoco entraré en derechas e izquierdas, porque para mí España, Sí, el tema es- de los colores políticos no es demasiado relevante ya a día de hoy, le da un gran rédito que entren personas de fuera y darles facilidades para nacionalizarlas. Porque esas personas, al estar nacionalizadas y al no tener ni oficio ni beneficio, muchas de ellas, ¿a quién van a tender a votar? Es obvio. Si tú te vas a un barrio marginal de personas nacionalizadas y gritas Podemos o gritas Pedro Sánchez, la gente les jalea positivamente. Es decir, ya no es un tema de que yo he cogido una patera y he entrado en un régimen irregular. Es que al final somos seres humanos. O sea, aquí no estamos hablando de cuestiones humanitarias. El ser humano tiene que hacer lo que buenamente pueda para sobrevivir y eso es legítimo y Está se claro. respeta. Es Está lo que claro, es. está claro. Después están las decisiones que los estados toman, que eso es algo muy distinto. Y cómo blindan y protegen a su ciudadano. Y ahí pasaremos al tema Andorra también después. Claro, es que eso es lo que me interesa, porque yo ya sé que hay ciertos intereses. Si tú estás aquí, pues te puede interesar más allá. Si tú eres pobre, pues Robin Hood te mola. Si eres rico, pues no te mola. Eso lo entiendo. Totalmente. No voy a entrar ahí. Voy a entrar en por qué se hacen las cosas de las que de lo que estás hablando ahora, ¿no? ¿Por qué de algún modo se desprotege, se desvaloriza al autónomo, al español, al que pone, al que está durante tanto tiempo también de algún modo haciendo esas cosas? ¿Por qué se fomenta ahora todo el movimiento woke, toda esta serie de Te voy a hacer una reflexión y a partir de ahí la desarrollo. Tengo 5 personas. 5 personas. Esta gana 20. Esta gana 1, esta gana 1, esta gana 1, esta gana 1. Yo cojo a esta y le quito 10. Le dejo 10. Y reparto esos 10. Una parte de esos 10 me los quedo yo en el aparato del Estado. Hombre, y esa es obvia. esa me la quedo yo y después una parte la reparto entre estos 4. ¿Qué acabo de hacer aquí? Pues acabas de hacerle ganar a 4 personas que te van a votar respecto a un voto, ¿no? Acabo de ganar 4 votos y he perdido 1. Vale. Ahí tienes uno de los principales motivos del por qué están sucediendo las cosas. Luego tienes otro, que es la cuestión demográfica que hemos hablado. Si yo incremento la base demográfica con civilizaciones, culturas, etnias, llámale como quieras, que por naturaleza se reproducen más, y las que vienen de abajo, generalmente las culturas musulmanas, no lo digo yo, lo dice la estadística, se reproducen muchísimo más, tenderás a poder corregir esa pirámide demográfica. Y si haces eso generalmente siendo personas a las que les estás ofreciendo ciertas condiciones favorables para que vengan, dígase ayudas, dígase Ya contribuciones, vienen condicionados con y hechos con lo cual, ¿a quién van a tender a votar? A una tipología de fuerzas políticas. Vale. Por eso en Europa casi no quedan partidos liberales ni de derechas o no llegan al poder. Lo que existe realmente son partidos conservadores que están ganando fuerza, que son partidos a los que se les llama de extrema derecha, solo por querer una política migratoria más ordenada. Y luego está todo el resto, que están situados muy, muy a la izquierda, que significa máximo intervencionismo sobre el Estado, máxima carga al autónomo, máxima carga al empresario y, evidentemente, para repartir todo esto, primero, para el propio aparato del Estado, que es muy grande, porque esto mucha gente no lo sabe, pero de cada euro que un país como España, por ejemplo, recauda, alrededor de 40 céntimos se quedan por el camino. O sea, no es que lleguen al coleguita que ha venido del país de abajo, o lleguen a tu contribución, o lleguen a tu hospital, o lleguen o lleguen a la ayuda de empresa, o lleguen a la educación. No, no, amigo. Es que se quedan por el camino. Y dices, ¿esto qué? ¿Se quedan en mordidas? No, no se quedan en mordidas. Esos son temas de corrupción. Se quedan en el aparato, en pagar funcionarios. O sea, tenemos una barbaridad de estructura estatal y el tamaño del Estado es fundamental. Estás hablando de España en De concreto. España ¿no? en concreto, sí, sí. El tamaño del Estado es fundamental. O sea, 300 tíos para apretar un botón que puede apretarlo uno, ¿no? Por ejemplo. Cosas así, ¿no? Por ejemplo, por cositas como estas, porque 3 personas estén haciendo trabajo que podría hacer un ordenador, por ejemplo,
tú estás pagando más impuestos. Porque una persona tome una decisión política de crear una carretera donde no va a pasar nadie, tú estás pagando impuestos. Porque se creen determinados ministerios que no aportan nada en valor último a nadie, tú estás pagando más impuestos. Entonces, esto, en definitiva, lleva a que tal vez otros países en que el tamaño del Estado es menor, y ahora podemos pasar a Andorra, pero podríamos hablar del país que tú quieras. Generalmente esto no es un problema de España. Y esto quiero que la gente lo sepa. O sea, esto no es un problema de España. Esto es un problema de los países occidentales. Europa. Es un problema de Europa. Tenemos una pregunta por ahí. Para que se entienda la pregunta, por si me entiendo que no se ha escuchado la pregunta, con lo cual hay una parte en que sí. El Estado es muy clientelar, con lo cual generalmente va a tender a devolver favores a quien le haya ayudado a llegar al poder. Esto se ve mucho más claro en lugares como Estados Unidos, en que los lobbies de presión directamente te financian la campaña política y si ellos no pagan, tú no ganas, ¿vale? Por eso Trump se resiste un poco más a eso, porque él va por libre. Como él se, entre comillas, se financia gran parte de la campaña, debe menos favores y va a su puta bola, ¿no? En cambio, el establishment, entendido como establishment, dentro de los sistemas de financiación a partidos, dentro de los favores políticos, de los tráficos de influencias un poco ahí escondidos, ¿no? Que después vemos que no están tan escondidos, que van saliendo los escándalos, acaban generando justamente eso, que se financien muchos proyectos en los que cuando hay una concesión entre varias empresas casualmente gane la del que está vinculado a la familia del presidente del municipio, de la región o del gobierno, en que se hagan ciertas, vamos a decir, recalificaciones de terrenos para que alguien pueda lucrarse por X, ¿no? Y no es que yo esté en contra de las recalificaciones para urbanizar, pero bueno, muy posiblemente los problemas del Estado se producen porque en última instancia no hay demócratos, no hay poder del pueblo, no hay democracia real. Y esto ya entraríamos en otro debate, ¿vale? Pero os explico primero algo importante. Nos hacen creer que vivimos en democracia, ¿vale? Y la democracia, el modelo, vamos a decir, griego de democracia, implica que tú tienes un cargo político. Y ese cargo político, ¿por qué se llama cargo? ¿De qué viene cargo? Viene de cargos. Es una carga encima tuyo. La gente no quería ser política porque te están mandando. ¿Quién te manda? Te manda el pueblo. El pueblo decide. El pueblo tienes unas limitaciones a las que tienes que responder. Y si no respondes, te vas a tomar por culo. Pero se han protegido de que los mandes a tomar por culo, ¿no? Claro. El tema es que lo que tenemos a día de hoy, para que todo el mundo lo entienda, son mayorías representativas, partitocracias, que derivan en oligocracias. Y para quien no entienda estos conceptos, los explico muy rápido. Hay muchas personas de un partido político que se han puesto de acuerdo, que representan de forma mayoritaria una tendencia en una lista que es cerrada, que tú no puedes escoger a quién quieres votar y quién no quieres votar. Ese partido representa supuestamente unos ideales que puede pervertir durante toda la carrera o campaña política, y esa persona se asocia justamente, como nos decía, con ciertos intereses, empresas, etcétera, con lo cual el modelo de mayoría representativa es una mezcla entre una partitocracia y una oligocracia. Oligocracia es decir, el poder de los más poderosos, ¿no? Realmente para eso sería más fácil tener una dictadura y ya está. O sea, muchas veces la gente te critica los modelos autárquicos, como los países que funcionan de puta madre, pues como Kuwait, como Bahrein, como Qatar, como Dubái, Emiratos Árabes, y dices, ya bueno, pero esta gente como mínimo tienen un modelo político a 40 años vista de construir las ciudades a X plazo, de saber en qué gastan, en qué no gastan, llámame etcétera. idiota, pero sin ir muy lejos, yo no entiendo mucho del percal, pero en Marruecos yo creo que las cosas están bien claras, como vas tú allí, ¿no? Yo creo que aquí no están muy claras, ¿no? Bueno, yo creo que al final esto también es un tema muy perverso, porque es el tema de nuestros derechos de que nos han servido. O sea, tenemos la Constitución española, esta Constitución tan poderosa, nos ha servido. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con que se preserve y se proteja la seguridad del ciudadano español? Con que de algún modo se le pueda también proveer y dar al ciudadano español. O sea, si tú me haces sentir a mí como ciudadano español seguro y bien y atendido, si ni siquiera tendría problemas con que te soples, que tengas que soplar. Yo no me voy a ningún lado, evidentemente. O sea, si yo me siento atendido a nivel sanitario, siento que las escuelas son de puta madre, siento que estoy seguro en el país, que no me van a robar si salgo a la calle, siento en general que me siento acompañado, incluso que de vez en cuando hay un escándalo de corrupción, me va a importar menos. Porque al final, corrupción ha habido siempre. Y adivina, seguirá habiendo siempre. O sea, yo lo que le diría a la gente dentro del planteamiento victimista y del escándalo
que dejes de preocuparte por la puta corrupción. Que habrá siempre. Que en los países que van mejor hay muchísima corrupción y en los que van peor hay muchísima corrupción. Claro. Que no te preocupes por la puta corrupción, que seguirá habiendo, la que somos seres humanos. Eso no es lo importante, que se metan el dinero en el bolsillo que les apetezca. Si son 4 chavos, si varios cientos de miles de euros delante de los miles de millones que se están recaudando, son 4 chavos. A mí si un político, por su capacidad, por ejemplo, de captar inversión extranjera, interesante para construir, imagínate, pongo el ejemplo, ¿eh? Hay un problema de oferta en España, ¿no? Hay un problema de oferta de vivienda y los precios suben y la gente no se lo puede permitir. Y la gente de clase media no puede acceder a cierta vivienda. Es obvio que para que accedan a esa vivienda hace falta más oferta o más inmuebles a disposición. Si yo cojo terrenos públicos y hago concesiones privadas para que vengan inversores extranjeros, metan pasta ahí y se ganen la vida ellos y también la gente pueda vivir ahí a mejores precios porque está concesionado eso, todo el mundo feliz. El especulador se gana la vida. El que no tiene recursos vive en un lugar a más precio competitivo y las medidas que se están tomando son positivas para todo el mundo. Ahí, que el político que ha conseguido eso se gane un extra de 400.000 euros, Bien ganado. te lo metes en el puto bolsillo. ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si en la historia de la construcción de los estados europeos, cuando han pasado las cosas en la España del oro, todo el mundo chupaba. Todo el mundo chupaba. ¿Era un problema? Seguramente no, porque había abundancia. El problema de cuando la gente chupa es cuando hay escasez, ¿vale? Con lo cual, yo lo que diría es, saquémonos un poco de la cabeza el concepto de, no, es que los políticos roban, claro, es que van a robar siempre. Igual que tú tienes un cliente que te roba el tiempo y no querrías que lo hiciera, igual que otro tiene una persona que le está robando la energía que no quisieras que te la robara, entiende que es la naturaleza humana. Y empieza a entender que las personas nos movemos, y ahí volvemos al discurso, ¿no? De nos movemos donde nos sentimos confortables. ¿Por qué Álvaro está a día de hoy en un lugar distinto de España? ¿Por qué las personas... No estoy en España. ¿Eh? ¿Qué? En un lugar distinto de España, no estoy en España. No estás en España. Es decir, las personas... Ya me cansé. Las personas se van de España. Las personas se van de España... Pero por muchos motivos. Se van... Yo tengo la capacidad de poder estar en España y como gran pensador o empresario que puedo llegar a ser, yo sé perfectamente que en España existen muchas figuras que saben perfectamente los impuestos que tienen que pagar y cómo hacer para no pagar y al final el que paga el pato es el mismo. Pero yo no tengo la necesidad de irme de un país para tener que ahorrarme impuestos. ¿Me explico? Total. Entonces, yo puedo hacerlo eso ahí. Entonces, si yo me vine aquí o me he movido, es por muchos motivos más que no son impuestos. No me interesa. Bueno, un tema de mentalidad, un tema de entorno natural, un tema de seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana sobre todo. El hecho de tú poder salir... Mira, esto no lo hemos dicho, pero Andorra, y la gente no lo sabe, es el país con el índice de criminalidad más bajo del mundo. El más bajo del mundo. O sea, es donde menos delitos se producen por cada 100.000 habitantes. Y esto es muy bestia, tío, porque significa que al final tú, con independencia de que vayas por la calle pues con una pulsera, con un Rolex o sin nada, no te va a pasar nada. No hay delitos de sangre. De hecho, en Andorra, cuando hay una violación o un asesinato, son cosas tan excepcionales que la gente lo habla por la calle de cómo ha pasado esto, ¿no? Y claro, esto pues pasa en muy poquitos lugares en el mundo. Entonces, cuando tú tomas la decisión de moverte a un lugar, para empezar, yo te diría que hay un planteamiento filosófico ahí muy interesante, y es, el mundo no le pertenece a nadie. El mundo es de todos y es igual de los caballos que de los seres humanos y no somos mejor que nadie aquí. El tema está en que dentro de las normas que el ser humano ha establecido, siempre y cuando a mí no me destroce la vida, y es general para que no me destroce la vida, tendré que seguir más o menos los derroteros de la ley en lo que toque. Yo soy abogado y tengo que intentar que las personas cumplan con un poco los derroteros de la ley y los sigan, ¿no? Está claro que te vas a ir donde te apetezca. El ser humano se desarrolla en el medio de la forma que más le interesa. Y lo que tú no puedes pretender es que una persona, porque dentro de tu mentalidad de escasez le llames insolidario, esa persona no tome las decisiones que legítimamente quiera. Y voy a poner un ejemplo. He pagado más impuestos ya en España que el 80%. Evidentemente. Y las personas que se van de España, muchas de ellas ya han pagado más impuestos para satisfacer más prestaciones públicas para gente que no hace nada, de los que nadie en ese entorno va a pagar nunca. Con lo cual, déjale que se vaya al señor. Si la mayoría de lo que recibes cada mes te lo ha pagado él. Te lo ha pagado él. Entonces, ya lleva 7 años. Como cuando se vino el mayor youtuber del mundo latino a Andorra, que no hace falta decir el nombre, ya sabemos quién es. Ese hombre había pagado tantas decenas de millones de euros en impuestos. ¿Qué le vas a pedir a ese señor? Pero si te lo ha pagado ya todo. Si ha pagado
10 escuelas. Si es que ya te lo ha pagado todo. Creo que hay una pregunta. A ver, Álvaro ha dicho algo relativo a la pregunta, porque nos están preguntando qué esperanza hay para los autónomos dentro de España o qué pueden hacer sin moverse de España o sin irse de España. Y ahí es donde entra el drama. O sea, realmente lo que vengo a explicar ahora no son buenas noticias. Ahí es donde está el drama. No son buenas noticias. Si cuando dices autónomo, ¿te refieres empresario también? Sí, un empresario individual que puede tener un par de... Bueno, pero ahí cambia un poquito. Vale. Vamos a explicarlo. El autónomo es el más penalizado de todos. El más jodido. El más de todos. Más que el empresario. O sea, cuando dicen los empresarios que más ganan son los que más no es del todo cierto. El que más paga es el autónomo. Más que el trabajador, propiamente. Sí, bueno, el trabajador paga... El trabajador y el autónomo son los que más pagan. Vale. Sí, ahora os explico por qué, pero es que sobre esto hay mucho desconocimiento. La gente cree que quien paga todos los impuestos son las grandes corporaciones. Esto no va tan así. Los autónomos y los trabajadores tienen poca escapatoria, porque su unidad de producción son ellos mismos. Ellos mismos son los que generan el dinero. Con lo cual, cuando tú empiezas a optimizar fiscalmente, es por un motivo. O porque donde tú vives pagas menos, que sería el caso de Andorra, que pues aquí se paga hasta un 10%, con lo cual si yo soy autónomo en Andorra pagaré un 10% como mucho. Y cuando estás en un país donde se pagan muchos impuestos, como sería España o Francia, a través de estructurar, ¿no? Generar estructuras distintas. ¿Qué pasa? Que el autónomo no siempre puede crear estructura porque es él consigo mismo. Entonces, ese autónomo lo que ve es que en la base general del IRPF, del impuesto de la renta, le dicen que por ganar tanto, 20 y pico, por ganar tanto, 30 y pico, por ganar tanto, 40 y pico. Y al final se encuentra que la mitad del año está trabajando para el Estado. Gratis. Claro, sumado evidentemente a los impuestos indirectos, que son los IVAs, que los tiene que repercutir y suponen un 21% o sea, que de un su autónomo facturación. trabaja gratis desde enero hasta julio. Un autónomo, si hacemos un recorrido del impacto fiscal real que tiene, si es un autónomo que se gana bastante bien la vida y que está entre un 30 o un 40% de impuestos, o de los que están en el 47%, por ejemplo, si tú le sumas la parte en que comercialmente se le queda por el camino porque los IVAs se los están comiendo, que eso ya, vamos a decir que es una parte que no está entrando en su bolsillo, y después tú le sumas todo lo que le está pagando al Estado, y después tú le subas los impuestos al consumo, porque ese autónomo no se le acaban los impuestos cuando ha ganado lo que ha ganado. Cuando va a comprar el pan, paga impuestos. Cuando pasa por un peaje, paga impuestos. Cuando se compra un piso y es propietario, paga IBI. Y cuando va al notario, paga escrituras y paga actos jurídicos documentados. O sea, pagas por absolutamente todo. Y si tú haces una estimación, un autónomo que se gana muy bien la vida, puede ser que alrededor del 60-70% del dinero que pasa por delante de él, para ser correctos, porque no es correcto decir lo que gana, del dinero que toca, no se lo queda. Se va al Estado. Entonces ya no es lo del 30 al 40%. No, es que hay un punto en el cual el autónomo no puede escapar. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿hay una esperanza? Bueno, primera de las esperanzas. Vamos a la primera de las esperanzas en estructuración. Cuando yo soy un autónomo, si empiezo a tener volumen suficiente como para tener un equipo, decir, oye, pues tengo mi secretaria o tengo esta persona que me echa una mano en estas tareas más administrativas o lo que sea, ya tengo estructura. Entonces ahí lo que puedo hacer es montar una sociedad. Y cuando monto una sociedad en la que no estoy solo, ya se entiende que esa sociedad no es ficticia, no es una figura interpuesta entre mí y la facturación, ¿no? Porque, claro, el impuesto de sociedades es del 25%. El 25% es mucho menos que llegar a un 40 y pico, ¿no? Entonces la gente que acaba pensando, soy autónomo, me hago una sociedad y pago menos. Pero no, amigo, no va así. Porque cuando tú tienes una sociedad, el Estado, Hacienda, te obliga a distribuirte un 75% de ese valor como dividendo, con lo cual lo acabas cascando en el IRPF igualmente. Eso quiere decir que tengo dinero en mi empresa, pero no puedo utilizarlo como persona física, ¿verdad? No, exacto. Y pago un impuesto por más. Exacto. Y me obligan a distribuírmelo como si fuera un autónomo más, con lo cual me acabo yendo al 40 y pico igual. ¿Cuál es la fórmula para que eso no me lo pida Hacienda? Vale. La fórmula es tener trabajadores, con lo cual la primera esperanza del autónomo en España es que le vaya suficientemente bien como para poderse montar una sociedad desde la que se paga su sueldito, que no sea muy alto, que si no se va al IRPF, que genera un dinero que está ahorrando y que solo tributa al 25%, ¿vale? Porque al tener equipo se entiende que, o al tener socios, por ejemplo, al tener socios, no estar él solo, se entiende que no es pertinente que la estructura que él tenga sea ser autónomo, ¿no? O autónomos contratados también. O contratados me refiero, autónomos que trabajen para él. Exacto. Y luego está el trabajador. Esto es lo que la gente pues no sabe.
el trabajador está jodidísimo. O sea, para que el trabajador que cobra 1.500 euros le está costando a su jefe alrededor de unos 2.800 euros más o menos. 1.700, 2.800 euros. Tú imagínate que esta persona pudiera recibir esos 2.800 euros cada mes y fuera el Estado el que le fuera a ir a llamar a la puerta a final de cada mes, pop, Hacienda, págame 1.300, que solo te dejo 1.500. Muy posiblemente, Así es fuerte. muy posiblemente si esa persona recibiera 2.800 euros y pagara cada mes 1.300 euros, el partido político que gobierna no sería el mismo. Lo que pasa es que cuando esa persona recibe directamente esa suma, lo que piensa es que el empresario le paga muy poco. Mi jefe es muy malo y me paga muy poco. Y vaya mierda de sueldo que tengo. El tema no va por ahí. Y eso, por desgracia, y sabe mal, porque al final, honestamente, yo no quiero ser radical con esto, ¿vale? O sea, yo empatizo con las personas que lo están pasando mal, que no tienen la capacidad económica que ellos tal vez querrían. Y esto no significa que no puedan escalar, que no puedan crecer, pero hay personas que tienen un techo. Sí, hay personas que están jodidas. Que están en una situación delicada. Están en una situación delicada. Y si esas personas pudieran tocar el dinero que realmente su jefe les está pagando, te digo que incluso se envenenarían menos y vivirían mejor el día a día y su relación con su propia empresa, en el sentido de decir, hostia, es que mi jefe y yo estamos en el mismo barco, tío. O sea, pararos a pensar esto, nos pasamos la vida polarizando el empresario del trabajador como si fueran enemigos. Hombre, eso es lo que ellos crean para que Bueno, tú hagas crean para eso. que unos voten a las derechas y otros a las izquierdas, unos pro empresa, otros... Y no, tío, o sea, es integral, o sea, estáis en el mismo barco, tío. El empresario, créeme, te quiere pagar más. Él te quiere pagar más, pero es que el mercado no se lo permite, es que tiene que cerrar la puta empresa, tío. Y claro que habrá de todo, habrá gente que se aproveche, claro que sí. Y que habrá empresarios cabrones que van a exprimir, sí. Pero no es la tendencia. La tendencia es que si yo quiero tener una persona que me dure, que no haya rotación de personal, que pueda estar en mi empresa al máximo tiempo posible, así yo puedo dar un mejor servicio y me gano mejor la vida y gano más pasta yo y te puedo pagar un mejor sueldo a ti y ganamos más pasta a todos y tú puedes consumir más. Sí, porque el empresario, si tiene mentalidad de empresario es por eso, justamente, porque él quiere pagar para facturar más. Evidentemente. Al final, no es empresario por idiota. Entonces, si yo me gano mejor la vida, podré pagarle mejores sueldos a mis trabajadores y hay que entender que estáis en el mismo puto barco, estáis en el mismo barco, trabajadores y empresarios. Quien os está jodiendo no es el jefe y empresario, quien te está jodiendo no es el trabajador que piensa mal de ti. Quien os está pervirtiendo la visión real sobre lo que generáis en valor real en el mercado es quien se está llevando un trozo de ese valor. Es como si yo te vendiera una madera. ¿Quién puso a ese tío ahí arriba? Quien puso a ese tío ahí arriba... La irresponsabilidad de las personas que no quieren tomar responsabilidad de sus propias acciones, porque yo también los tuve y tomé responsabilidad. Y si todos fuesen como yo. ¿Estuviste votando un tiempo? Me obligaban. Sí. Pero no he ido nunca. Siempre que he tenido que votar porque me obligaban, porque si no, no sé qué. Bueno, lo de ir a las mesas, dices. Lo de ir a las mesas. Sí, pero sí. no. A mí, o sea, yo soy completamente antipartidista de cualquier lugar, me da igual. Ahora, puedo entender que me interesa más una cosa u otra. Pero yo sí sé que hay una parte de no responsabilidad de las personas. ¿A quién juzgo y culpo de cómo me siento, no? Por víctima. Total. Y tengo que ponerlo manifestado ahí arriba para poder decir, tú eres el causante de mi malestar, tú. Y esto pasa con las parejas, Total. pasa con las personas que proyectas en tu vida, pasa con todo. Entonces, ¿quién ha puesto los políticos ahí? Si todos hicieran un movimiento lineal en el que ellos sepan que no dependemos de ellos y que podemos perfectamente vivir sin esa mierda de democracia tapada, ¿dónde quedarían ellos? Ellos no quedarían. No quedarían. Ellos Entonces, no quedarían. yo no vengo con el cuento tampoco de que son ellos o son los otros, porque de algún modo somos todos. Solo es cuál es tu parte como empresario o autónomo que tienes que tomar responsabilidad para poder, a nivel individual, poner Ahí tu grano está. de arena y salir y hacer lo que tengas que hacer Ahí está. para que otros vean qué tienes que hacer y que hagan lo que tengan que hacer. Pero hay gente que necesita los políticos, hay autónomos que necesitan los políticos, hay empresarios que quieren los están pidiendo. Jódeme la vida, jódemela porque yo solo no puedo, jódeme. Los estados son una metáfora del estado de desarrollo De conciencia, de las personas obviamente. y de su conciencia. Tú tienes que irte a Argentina, tienes que irte a Colombia. Así es. ¿Lo ves? Porque para mí, donde podría derivar ahora la conversación, que no la haremos derivar allí, que es lo que yo creo que la gente está esperando que hagamos, ¿no? Y entonces esto cómo se cambia, ¿no?
No se cambia, tío. A ver si me entiendes. Es que no se cambia. Es que no es tu puto problema. Es que tu puto problema es dedicarte a ti. Dedicarte a ti y a los tuyos. Es muy cómodo responsabilizar a los de arriba. Y cuando digo que estamos unidos, que estamos juntos en esto, trabajadores y empresarios, etcétera, lo que me refiero es que tenemos que estar unidos en conciencia. En conciencia. En entender. Toma tu parte de responsabilidad, Exacto. que yo tomo la mía, ¿no? Evidentemente. Evidentemente. Entonces, es el punto de decir, es que marcos políticos con los que no estés de acuerdo, personas que decidan aparentemente sobre cosas que te influyen en tu vida, en las que no estés de acuerdo, te pasan ahora, pasarán en 500 años y pasaban cuando el mundo era jungla. Claro, brother, ¿tú te piensas que para mí es agradable tenerme que ir de mi entorno, de mi país y de aquello que tanto me gusta porque nací ahí? ¿Tú crees que para mí es agradable que no he tenido que hacer sacrificios realmente por poner mi culo en otro sitio por responsable? Quiero decir, yo, si me quedo en España, me quedo con todas. Y si no, me voy. Pero lo que no voy a hacer es estar quejándome toda una vida. Totalmente. Por aquello que no hago, ¿me explico? Entonces, ¿quieres quedarte? Quédate, pero acomódalo. ¿No quieres lanzarte de la avioneta? ¿No quieres saltar? Come pipas aquí sentado, tío. Pero no quieras saltar, sí, no, y en la avioneta porque estás jodiendo. O saltas o te sientas y acomodas. Pero, ¿por qué cuesta tanto ver eso? ¿Y por qué tengo que irme yo de país? Pues no te vayas, traga. Evidentemente. ¿No? Pero si no te vas del país, no juzgues a las personas que han tomado la decisión legítima de hacerlo, porque esas personas no son culpables de tu desgracia. O sea, el problema está en culpabilizar de tu desgracia al que ha tomado la decisión que tú no te atreviste a tomar. Se llama víctima, ¿no? Al final es un tema de me victimizo y refuerzo esa victimización básicamente porque encuentro un malo. Tengo que encontrar el malo de la película. El verdugo. Y el verdugo está dentro. Viene proyectado Está dentro. por el victimismo. Necesitas un verdugo para reafirmar la idea de tu victimismo. Totalmente. Yo voy por Andorra y no veo papeles en el suelo. Y no creo que la gente diga, ah, no, mira, no voy a tirar el papel. Creo que es algo tan profundo ya y se entiende tanto y es tan ilógico, ¿no? Coger y tirar un papel en el suelo que ya viene en la persona. Es como educación, ¿no? En España es como que lo tiras y, lo tiro o no, o sí o no. No, aquí no hay opción de... Quiero decir, no. Educa a los niños para no castigar a los hombres. Mira, yo lo que veo es que los seres humanos funcionamos por políticas de incentivo y desincentivo, ¿vale? Vamos a pensar en la madre que cuida a un niño. La madre que cuida a un niño no se lo quiere dar todo. Claro que quiere que esté feliz, pero no le puede dar piruletas cada tarde. Porque si le da piruletas cada tarde, sabe que va a afectar a su salud, ¿no? Entonces establece un sistema de castigo. Dices, ¿es una democracia? ¿Alguien se está quejando de que sea una democracia o no? No, es una dictadura. Igual que las empresas. ¿Tú ves a alguna empresa en que los trabajadores escojan al presidente? No, es una dictadura. ¿Y qué vengo a decir? No vengo a decir que los estados tengan que ser dictatoriales. De hecho, Andorra no es una dictadura, es una democracia. ¿Pero qué sucede? Que los estados que marcan pautas muy estrictas a nivel, por ejemplo, penal, de penas por liarla, sea lo que sea, desde violar a multas estrictas por ensuciar la calle, lo que sea. Generas lo que es una política de desincentivo. Igual que si yo pongo impuestos bajos para ciertas rentas, ¿qué haré? Generaré incentivo. ¿A qué? A que venga gente a meter su pasta aquí, ¿no? Entonces, al final, esto va de los listos y de los tontos. Hay gente que desincentiva las conductas que destruyen e incentiva las conductas que construyen. Con lo cual, si tú eres una persona responsable determinado como Álvaro, tomarás la decisión de decir, hostia, yo quiero vivir en una casa en que haya una madre, en que todo lo que me desincentiva es una puta mierda y todo lo que me incentiva es bueno, aunque un día sea comerse una ensalada. Pues eso es lo que hacen los estados. Y eso no significa que sea paternalista, que te diga lo que tienes que hacer. Eso significa que te orienta, porque el incentivo orienta y desorienta. Entonces, ¿por qué pasa lo de Andorra? Muy sencillo. Porque cuando tú la lías, hay multas altas. Pero por cuestiones cívicas, igual que pasa en Emiratos Árabes, igual que pasa en muchos países. Cuando tú cometes ciertos delitos, hay penas importantes. Y cuando tú, siendo extranjero, la lías más de la cuenta, orden de expulsión, a tomar por culo, y aquí no vuelves. Entonces, las políticas de incentivo y desincentivo, que más de uno dirá, ya, pero se basan en el miedo. Efectivamente. Es que tú no quieres que tu madre te pegue una hostia en medio de la cara, con la mano abierta.
Claro que también se basan en el medio, Sí. en el Sí, miedo. porque yo a mi padre tenía un poquito de miedo, a mi abuelo. Claro. Y un poquito de miedo no es algo malo, es entre un respeto y un pelín de... Vale, ¿no? Es como ese punto de... ¿no? Ese puntito. El punto de equilibrio. Yo no digo que la gente tenga que pegar a sus hijos o que los estados tengan que ser autoritarios. No lo creo. De hecho, no lo creo. No lo creo y no confío en ello. De hecho, Sí, pero yo es soy muy un pacífico. aquí eso no. Exacto. Aquí eso no. O sea, a mierdas las justas. Yo creo que es un tema de mierdas las justas. Esto no toca. Y si esto no toca, te voy a hacer saber que no toca por este medio y por este otro. Y si no estás de acuerdo, no te preocupes que la puerta es grande. Exacto. Eso es lo que te dicen países como Y este. la entrada es pequeña. Y por eso, tal cual, y la entrada es pequeña, tal cual. Y a ver por dónde te metes, ¿no? Por eso no hay papeles por la calle. Por eso no hay papeles por la calle. ¿Tú dirías que Andorra tiene una mentalidad, así hablando por decir algo más, de derechas y de izquierdas? Conservadora, ¿Conservadora? proteccionista. ¿Proteccionista? Aunque curiosamente, dejó de serlo mucho. Esto mucha gente no lo sabrá. Lo voy a explicar un poco rápido, ¿vale? Porque si me da para hablar 35 minutos solo de esto y es una chapa tremenda. Pero, resumen muy rápido. Andorra era un país que, evidentemente, pues vivía de la agricultura y del. Un país que vivía de paso. milagro, Sí, básicamente. porque ¿no? estaba aislado. Crudo. Tenía fronteras naturales, es muy difícil acceder a Andorra, hay pocos puntos de entrada, de hecho hay 2 esencialmente, y luego hay por medio de las montañas otros. Uno por Francia, uno por España y luego otros. Y era economía agraria. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en el cual pues, aquí a Andorra llegaban pues, productos que no habían en España y la gente de Francia tenía productos que no estaban en Francia. Hacía como un conector, ¿no? Sí, y al final pues, Andorra se convirtió en un lugar de paso, por un lado, en lugar de escondite también, pero también en lugar de comercio, ¿no? Y después ese comercio pues, hizo que se generaran también recursos, se crearon pues, también bancos, la gente podía guardar su dinero sin que nadie lo supiera, con lo cual lo escondían de sus países. También fue un lugar de refugio para las guerras, con lo cual la gente traía pues su dinero, sus joyas, sus tal, y se crearon bancos. Y eso a la vez también generó una cierta curiosidad, porque el país era bonito y había recursos, con lo cual se generó el turismo. Y a partir de mediados del siglo pasado, pues aquí había nieve, con lo cual se crearon pistas de esquí también, ¿no? Entonces, Andorra tuvo una economía que se desarrolló un poco a trancas y barrancas de esa manera, pero que se fue, fue evolucionando. Y tenía una característica, es que aquí había secreto bancario. La gente que traía pasta aquí tenía unas cuentas que no estaban ni a su nombre, estaban numeradas, y tenía la pasta ahí metida, pasta que no había declarado pues, en sus países. ¿Por qué? Porque incluso en esas épocas en que los impuestos eran bajos, la gente, pues no todo el mundo estaba de acuerdo con sus modelos de Estado, y de yo no quiero que este capullo que está en el poder decida qué se hace con mi dinero, ¿no? Y se lo llevaban pues a Andorra o a otros lugares, ¿no? Que también había más lugares con secreto bancario. Era un paraíso fiscal. Era un paraíso fiscal, sí, sí, lo que se entiende por paraíso fiscal, que no es un paraíso fiscal un país que tiene pocos impuestos, que esto la gente lo confunde. Un paraíso fiscal es un país que no comparte información, que se queda la pasta y que no es transparente bajo ningún concepto. Porque después tú puedes tener un país que hay mucha fiscalidad y que tiene bonificado un régimen y se paga el cero. Sí, Y hay como, pocos como un impuestos. colega con pinche. Sí. El que dice, oye, tío, me guardas esto, no se lo dirás a nadie, ¿no? Eso era Andorra. Eso era Andorra. Y entonces, ¿qué pasa? Y ahí vamos a responder a la pregunta. Hay un momento en que el mundo, ¿no? Los que mandan, ¿no? El G7, el G20, los grandes dirigentes, la OCDE, que es un organismo que decide macroeconómicamente cuáles son las medidas que se toman en cuanto a fiscalidad internacional, el GAFI, que es el... Pero Andorra existe para el mundo. Andorra existe, es un país, Vale, es un país soberano. Vale, Es pues. un país soberano reconocido de los 194 países que están en Naciones Unidas. O sea, Andorra es un país soberano. No, y de era hecho, una coña, de poco, pero quiero decir, como es tan pequeño y tal, Sí. existe que no tiene su lugar ahí. tiene ¿no? su lugar en el mundo. Y tiene su asiento en la ONU. Y de hecho es el motivo por el cual en la ONU se habla catalán. Porque claro, los catalanes de España no pueden hablar catalán porque el idioma oficial es el español, ¿no? Pues en Andorra el idioma oficial es el catalán. Aunque la verdad es que la mayoría de gente habla castellano y francés y tal. Claro, ¿qué pasa? Que en Andorra a partir del 2000 poco empiezan a destaparse muchos casos, igual que muchos países empiezan a poner en regla, ¿no? Porque si no ya no viene nadie, porque la gente tiene miedo de que les pillen la pasta que tienen fuera. Entonces esto se llama homologación. Te empiezas a homologar con el entorno. Empiezas a hacer lo que hacen los vecinos, porque si no te vas a quedar aislado. Y si te quedas aislado en un mundo global, ¿qué pasa? Que ya no vendes, que ya no hay comercio, que te borran, que ya no puedes mandar pasta, no hay transacciones bancarias. Te dicen los estados, el que no cumpla con esos estándares no podrá enviar dinero. Oh, es país de riesgo, ya no recibo tu pasta. Te quedas aislado y te mueres de hambre.
Con lo cual, Andorra, ¿qué tuvo que hacer para sobrevivir? Homologarse. Y esto pues sucede post-crisis económica. Andorra sale de las listas negras de la OCDE en el 2010 y ahí, respondiendo a la pregunta... Homologarse no quiere decir unirse a la Unión Europea. No, eso sería adherirse, ¿no?, a la Unión Europea. Se homologa a los estándares internacionales, incluso pues, a los que respetan países de Latinoamérica, de Asia, de América. Eso es más internacional, no tiene tanto que ver con la Unión Europea. Claro, pero ahí ¿qué pasa? Que Andorra, que había sido un país de protección, que no venga nadie, que esto es nuestro y no nos lo toque nadie, empieza a abrirse. Es decir, me abro a la inversión extranjera y en 2012, en Andorra, se aprueba una normativa para que venga gente de fuera. Que hace nada realmente, ¿no? Hace muy poco. Aquí en Andorra, para hacer una empresa, tenías que tener un socio local. Claro, tenías que tener un socio local. Ahora ya no. Tú te creas tu empresa con tus recursos al 100% tuya y te ganas la vida y pagas tus impuestos. Andorra pone un marco fiscal. Aquí no se pagaban impuestos. Pone un ISI del 4,5%, un impuesto de sociedades del 10%, un IRPF del 10%. Y esto al final lo que viene es a cambiar la historia, porque Andorra le dice al mundo: hey, señores, yo cumplo con las reglas de juego que me decís todos, hermanitos mayores, que si no me folláis y me dejáis aislado del mundo, pero las pongo bajitas, porque yo, para subsistir y para que el tamaño de mi Estado sea el que tiene que ser, que no tiene que ser tampoco tan grande, y para subsistir no requiero de un impacto fiscal muy grande. Y eso es lo que está haciendo que crezca como la espuma, ¿no? Y que las personas vengan de fuera. Y por eso la inversión extranjera es tan importante. ¿Qué pasa ahí? Que Andorra ahora está volviendo un poco a lo que era en origen. En cuanto a mentalidad y en cuanto a tendencias políticas. Ahora hay muchas tendencias políticas en Andorra que quieren empezar a limitar muchísimo la inversión extranjera porque se está generando una convicción de aquí no cabemos todos, esto es un lugar que hay que proteger y esto daría para hablar mucho y no vamos a entrar. Pero sí que es verdad que Andorra, en esencia, y cuando digo en esencia me refiero al andorrano de toda la vida, el patrimonialista de toda la vida, el que ha tenido terrenos, el que tiene edificios, el que tiene... El andorrano es muy suyo, el andorrano es muy proteccionista, el andorrano no le gusta demasiado que le vengan personas de fuera a cambiarle las cosas y pese a que hay andorranos más, vamos a decir, abiertos y más evolutivos y que entienden que... Bueno, entienden, sí, aún así son ciertamente conservadores y son ciertamente... Andorra es un estado confesional. O sea, es un coprincipado. El copríncipe 1 es el... Bueno, no es que estén clasificados, son dos con el mismo equilibrio en la Constitución, que es el presidente de la República Francesa, y el otro es el obispo de la Seu d'Urgell, que acaba de cambiar, por cierto. Andorra es un país episcopal. Andorra es un país, por ejemplo, en que el aborto no está permitido. Andorra es un país que tiene mentalidad, o sea, es una mentalidad muy conservadora, es una mentalidad muy del siglo pasado en ciertas cosas. Pero en cambio, en lo que es política económica, pues se ha ido abriendo, ¿no? Entonces... ¿Dónde va entonces dirigida Andorra en 10 años, cómo la ves? Va a depender mucho de quién gane las elecciones de los próximos años. Porque ahora mismo en Andorra pueden pasar dos cosas. En Andorra hay una crisis de vivienda descomunal, porque como hay una demanda enorme de gente que viene de fuera, trabajadores, empresarios, emprendedores, y hay poca oferta porque es que hay lo que hay para coger pisos en el país y no se ha construido a la velocidad suficiente y no hay tampoco parque de vivienda pública que se haya creado, como lo que explicaba antes, concesión público-privada en España, tal, que se debería hacer también en Andorra, pues estamos tensionadísimos. O sea, la gente del país siente que no puede pagar los precios y es un problema. O sea, a mí porque me viene gente de fuera, yo con mi sueldo ya no puedo pagar los alquileres. Entonces, ¿qué hago, no? Eso es un problema verdaderamente grande en Andorra, ¿no? Entonces, va a depender mucho de eso. Mi percepción, si el gobierno se las arregla y se las ingenia para resolver ese problema como debe hacerse, que mi perspectiva es generando mucha más oferta inmobiliaria en los lugares estratégicos para que se genere concesión pública con inversión privada para que muchas personas puedan vivir en edificios modulares, que se construyan fácil, personas que puedan tener alquileres con opción a compra, con compras mucho más económicas, etcétera, porque es vivienda social, pero de calidad, ahí Andorra podría salir con un puto cohete. Porque como resuelves el problema de la sociedad, la inversión extranjera no será un pasen y vean, pero será la tengo limitada a lo que yo quiero, pero que venga prosperidad, que venga economía, que venga gente con recursos. Los balances. Exacto. Pero si no resuelve ese problema, en Andorra es muy sencillo. Lo que van a ganar son las
izquierdas o las extremas izquierdas, porque las personas de la calle van a pedir al gobierno que intervenga máximamente en la economía. Limita precios de alquileres, acaba con la inversión extranjera y Andorra se va a empezar a parecer mucho a lo que es España. Van a empezar seguramente a cierto momento del tiempo a haber cargas impositivas más elevadas, que yo esto lo veo muy difícil porque no está encima de la mesa, pero ya me entiendes. Como más intervencionista es un Estado, intervengo en los precios de los alquileres. Pero estas personas no entran. Estas tienen. A estas les doy. La seguridad social X. Subo las cuotas de autónomos. Subo las cotizaciones. Esto lo hago para tener un fondo público. ¿A quién te pareces? ¿Te pareces a lo que está haciendo Europa? Y para que Andorra no se parezca a Europa, y eso es muy importante, solo hay una solución, y es resolver el problema de la vivienda. Si no se resuelva, nos pareceremos a medio plazo, porque tú me preguntabas a 10 años vista, nos pareceremos a medio plazo en muchas cosas, no en todas, porque seguiremos teniendo nuestro proteccionismo, seguiremos teniendo nuestra protección natural, por así decirlo. Entonces, nuestro entorno. Según tú, ¿cuál sería una mentalidad y un orden próspero para un país? A, B, C, según tú. Para mí un país tiene que tener un Estado lo más pequeño posible. Mi mentalidad es mayormente liberal. Es decir, yo creo que los Estados tienen que darle al individuo todo aquello que el individuo no puede darse a sí mismo. ¿Vale? Porque hace responsable al individuo de sus actos. ¿Ahí entra sexo también? Vale, sí, te entiendo. ¿Vale? Como por ejemplo. Como por ejemplo lo que le gustaría hacer Milei con Argentina. Vale. Es decir, lo que pasa es que lo tiene muy difícil. Está evolucionando, está reduciendo mucho el endeudamiento, está cargándose la inflación, de puta madre. Pero al final, cuando los modelos de Estado ya están muy pervertidos, eso es muy difícil. Yo creo que el tamaño del Estado tiene que ser pequeño. Por ejemplo, yo no creo que Andorra, siendo un país de 80.000 habitantes, tenga que tener 8 administraciones. Tiene 7 parroquiales y una gubernamental. O sea, hay municipios en Cataluña que tienen el triple de habitantes y tienen un ayuntamiento. Es decir, para empezar, creo que Andorra tiene un tamaño de Estado bastante más grande del que debería. Eso primero. Pero ya no estamos hablando de Andorra, estamos hablando de cómo debería ser un Estado en general. Yo creo que un Estado debe darse lo mismo que una comunidad que primero es de familias, luego es de familias y amigos, y luego es de los familias, amigos y vecinos, no podría darse a sí misma. Imaginaros que estamos todos, digo todos porque no nos ven en la cámara, pero hay más gente aquí hoy, ¿no? Estamos todos en una aldea que hemos construido porque Álvaro es el puto crack haciendo murallas. Es el puto crack haciendo murallas y yo soy, bueno, pues haciendo trueques, ¿no? Diciéndole a la gente cuánto vale, a cuánto está la piedra por la madera y a cuánto está la madera por tal. Y la gente viene a preguntarme a cuánto está el precio de las cosas. Y luego está las matronas que cuidan a los niños porque hay ciertos exploradores que se van a cazar, etc. Bueno, imaginemos ese supuesto para que a la gente se le haga fácil de entender. ¿Qué es lo que querremos pagar todos conjuntamente porque sentimos que no nos lo podemos dar a nosotros mismos? Todo aquello que evidentemente un privado no hará. Álvaro no se podrá hacer con su puto dinero, con sus maderas, las murallas de todos. Pedirá que todos le ayudemos a financiar esas murallas y pondremos cada una parte nuestra. Con lo cual, la defensa, la fuerza... Y que me tengas al hijo mientras hago las murallas. Por ejemplo. Y que me negocies mientras... Exacto. Con lo cual, la defensa externa, muy posiblemente, llámese protección, llámese ejército, llámese policía, es obvio que si no quieres vivir en una jungla, la tiene que pagar el Estado. Es obvio. Claro, pero ahí en ese supuesto que tú has dicho, hay una comunidad de 5 personas, las cuales esas 5 personas tuvieron el derecho, la capacidad de poder elegir a quién ponían ahí arriba. Así es. Y ahí empieza. Ahí empieza todo. Entonces, ¿quién elige? O sea, el político no nace de la nada. Eso no nace de una mentalidad de ¿por qué ponemos eso ahí? ¿Cuándo ha sido esa brecha? Claro, el tema está en que el modelo democrático actual, que, insisto, ya lo he dicho, para mí no es democracia, permite que personas bajo ciertos patrones, bueno, tener más de 18 años, voten, ¿no? Ahí mi opinión es distinta, ¿no? Pero claro, pasa que esto no puedes decirlo muy alto porque te llaman dictador, te llaman nazi, te llaman... Bueno, no importa. Para mí,
debería votar el que sabe. ¿Vale? Para mí debería votar el que sabe. O sea, hay personas que bajo ciertos parámetros, y luego te dirían, ya, pero ¿cómo pones los parámetros? Porque los parámetros también los dice alguien. Vale, sí, tiene ciertos defectos el modelo que yo digo. Pero las personas que votan tendrían que ser personas con conocimiento de causa. Seguramente, en el modelo que yo hablaba de las aldeas, los padres y las madres, ¿vale? Que son expertos en ciertas materias sustanciales, deberían ser los que votan. Oye, el jefe herrero, el jefe madero, ¿no? El jefe carpintero, el jefe de puertas. O requiero de esto, o requiero de lo otro. El que está dispuesto a asumir cierta responsabilidad y ya asume y demuestra cierta responsabilidad porque el propio Estado ya le hace cuantificar, oye, si tú no me provees, no eres una persona interesante para ocupar ese puesto. Con lo cual, cuando ya eres una persona responsable y que provees, ahí te has ganado el derecho a sentarte en la mesa de los mayores. Exacto. Y la mesa de los mayores son los que deciden. Exacto. Seas mujer o seas hombre, porque yo no creo en los modelos históricos en que solo decidirán los hombres. O sea, para que yo lo pueda entender, yo lo plasmo así. Hoy, con tanta información, ha entendido toda la gente lo que es el movimiento woke, viene de aquí, ¿no? Entendemos cómo nos podemos sentir, ¿no? Sí. Yo me puedo sentir pizarra. Sí. Vale. Ese es en el mundo cuántico. Tú ya has experimentado cómo te puedes sentir, si te puedes sentir el campeón del mundo, si te puedes sentir lo que tú quieras. Sí. Pero aquí en este mundo binario estás tú y por debajo nadie. Y por arriba todos. Exacto. ¿Vale? Entonces, enséñate a jugar las reglas del juego aquí en este mundo binario. Te puedes sentir lo que tú quieras, ¿vale? Pero si hay unas reglas, si hay gente que sabe más que tú, si hay gente que vale más que tú en este mundo profesional, si hay gente que tiene más conocimientos que tú y no vale solo cómo te sientes tú y tus derechos, ¿no? Evidentemente, pero es que eso, bueno, de hecho esto para mí es un debate maravilloso porque es la esencia. O sea, lo que es, tío. En plan, no te hagas pajas mentales. El sol sale por el este y se pone por el oeste. Que tú te sientas mariposa no va a hacer que el sol deje de salir por el este y se ponga por el oeste. Que tú digas que eres mujer no va a hacer que no hayas nacido con un rabo, con unos huevos que te cuelgan ahí. Porque es lo que es, tío. Es lo que es. Y esto no significa que uno no sea respetuoso con las orientaciones Ahora, te sexuales. puedes sentir lo que tú quieras. Tú te puedes sentir como tú quieras. El tema está en que tienes que ser consecuente y entender lo que eres. No, es que yo no soy, no, tío. Sí que eres. Sí que eres. Después tú siéntete lo que quieras. Valora que eres lo que tú quieres ser. Y además no quieras que te entienda por eso. Quiero decir, haz lo que tú quieras. Evidentemente, es que eres libre. O sea, tienes que tener libertad de decisión, libertad de pensamiento, libertad de todo. Pero no te mientas. No te mientas. Porque el inicio de la mentira está en tu cabeza. O sea, no te digas que, por ejemplo, soy un perro, porque no eres un perro, tío. Me sabe muy mal, pero no lo eres. No lo eres. O acéptame cuando yo no me acepto, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Entonces, el tema de las civilizaciones da para hablar muchísimo. E incluso creo que es bueno debatirlo, ¿no? Porque yo aquí, sentado, yo no soy nadie. O sea, yo soy yo. Pero te puedes sentir Dios. Pero, bueno, no soy el creador. Los planteamientos que yo hago intento hacerlos desde la humildad porque no tenemos la receta y porque, también te digo una cosa, el ser humano es muy perverso y tú aplicas el planteamiento que te estoy diciendo, pues líos de cojones. O sea, al final, cuando tú tomas la decisión de que unos manden por encima de otros, si los que mandan por encima de otros no generan incentivos suficientes a los que están abajo para sentirse bien y no sublevarse, ¿qué hacen? Se sublevan, te cortan la cabeza. Esa es la historia de la humanidad. Con lo cual, también se le exige al que se sienta en la mesa de los mayores que sea responsable, pero también que sea inteligente. Y que sepa ser pillo cuando toca ser pillo y que sepa ser puta cuando toca ser puta. Porque tú tienes que tener contentas a las personas dentro de lo racional. Porque si tú quieres que tu hijo, pues por ejemplo, sea feliz, vas a intentar darle unas directrices para que sea feliz. Pero si dentro de esas directrices él no le cuajan, puede ser que no te hable nunca más. O se revele. Pero a veces se revela. Pero a veces se revela. Ese es el problema. Con lo cual, aquí estamos debatiendo, y esto es un poco un laboratorio, ¿no? Pero yo esto lo digo desde la humildad y desde el desconocimiento, pero mi entender es que como menos tamaño le das al Estado, más das a la iniciativa responsable del ser humano para que sucedan cosas. Y te pondré un ejemplo muy bueno. ¿Por qué no hay escuelas privadas low cost? Cuando tú hablas de escuelas privadas, la gente dice, porque tienes pasta, vas a escuela privada. Porque está ocupada por el sector público. Si tú no tuvieras educación universal, pública, ¿qué harían los privados? Libre mercado, competencia.
Yo he montado una escuela low cost que tiene este tipo de libros, que tiene este tipo de enseñanza, regulado con unos mínimos, evidentemente, porque si no ahí enseñan, pues a, yo qué sé, a cómo cagar en el pecho, pues eso no se tiene que enseñar, evidentemente. O sea, tienes que, pues tal vez una escuela enseña más filosofía, otra enseña más matemáticas, otra se basa más en un modelo convencional y otra se basa más en un modelo Montessori y otra se basa más en un modelo consciente de lo que se le da bien al niño. O sea, unos parámetros mínimos, no mierdas, no. Le enseñamos a los niños solo a hacer el pino puente. Por eso es bueno que haya ley, ¿no? Y que haya gente que se sienta en la mesa de los mayores a decidir. Pero habiendo ya gente que se sienta en la mesa de los mayores a decidir, la iniciativa privada es maravillosa. Porque el libre mercado lo que te permite es que aquello que vale más, vale menos, quiero pagar un trozo de madera por ello, es decir, 10 euros, o 10 trozos de madera por ello, es decir, 100 euros. Depende de lo que tú quieras y de lo que el mercado te ofrezca. Si yo a día de hoy quiero, con mi economía escasa, porque tengo una economía escasa, llevar a mi hijo a un modelo de escuela X en España, porque sí, no puedo. Porque las escuelas privadas en las que puedo decidir cómo será la educación de mi hijo valen una puta fortuna. ¿Y eso de quién es culpa? Sabe mal, pero es culpa de la educación pública. ¿Me estás diciendo que estás hablando mal de la educación pública? Estoy hablando mal de la educación pública y no porque sea mala per se. No porque los profesores no puedan ser maravillosos en la educación pública, ni mucho menos. O sea, si yo he estado en educación pública y he tenido profesores que aún les recuerdo y amo como hacían las clases, y es que nada que decir. No, hablas Hablo de un concepto distinto. un concepto. Yo hablo de un concepto distinto. Como tú más dejas desarrollarse la autonomía privada responsable, es mucho más posible que las personas tengan más capacidad de decisión y es mucho más posible que les quites menos el fruto de su trabajo porque no tendrán que pagar al Estado para que ponga eso por ti, para que el Estado piense por ti. Porque los que están en la mesa de los mayores, créeme, que no quieren muchos cargos. Recordemos, la palabra cargo es carga encima. Lo que quieren es decidir sobre lo que toca. Oye, ¿qué es lo que el herrero no puede decidir, lo que el profesor no puede decidir tal? Oye, pues no puede decidir la fuerza militar, no puede decidir las prestaciones por incapacidad. Joder, la gente que nace sin piernas, porque a veces puede pasar, o la gente que tiene una desgracia, no se podrá dar a sí mismo, por muy responsable que sea, muchísimas cosas. Con lo cual, para eso está el Estado. No para aquellas personas, para financiar y subvencionar al que es plenamente capaz de todo. A cuatro perroflautas. Claro. Discapacitados. O sea, tú te incapacitas. Esos son discapacitados. Esos según yo. se incapacitan a sí mismos. Y como se incapacitan, el Estado va y les hace de papá. No. El Estado le tiene que hacer de papá al que verdaderamente no puede. Y los que están en la mesa de los mayores lo ven. No, eso no es un papá. Eso es un trozo de moñiga. Si hiciera de papá, él lo haría bien. Evidentemente. Eso no es un papá. Eso es un perverso. Es un puto irresponsable. Humillado, sí. Eso no es papá. Entonces, para mí, conceptualmente y sin desarrollarlo, porque le encontraríamos un montón de pros y de contras, conceptualmente, para mí un Estado debería ser una comunidad de personas, que evidentemente con el paso de los años se acaba volviendo dimensionalmente algo gigante, pues ya vemos cómo son de grandes los Estados, ¿no? Algunos más pequeños, otros más grandes, pero que en esencia permita que el tamaño del Estado solo vaya allí donde los privados o no quieran ir, porque a veces no quieren ir, o no puedan ir. Y entonces el Estado se da a sí mismo su papel de decir, oye, los privados no han entrado en este terreno, me toca suplirlo. Con lo cual, ninguno de nosotros quiere estar aquí, pero bueno, como somos los líderes en nuestros sectores, como somos los referentes en nuestros sectores y somos los que saben, y esto lo decía Platón, ¿no? Quien debe gobernar es quien está capacitado para gobernar. De hecho, Platón decía en la República que la democracia es injusta por naturaleza, no la de ahora, la real, la de ahora, no, Platón no hablaba de la ahora porque Platón se reiría si le dijeras que esto es democracia. Decía que la democracia era injusta por naturaleza porque el pueblo no está capacitado para gobernar. ¿Cómo va a...? Es que la naturaleza no es justa. Claro. Quiero decir, tú puedes ser niño, encontrarte 10 avellanas y decirle a una persona, repárteme esto de manera justa, y la persona te diría como yo, ¿justa como la vida o justa como las personas queremos que sea? Si es como las personas, te daría 5 y 5. Si es justo, te daría 1 y 9. Así de justa es la vida, quiero decir. ¿Tú esto cómo lo ves? Es decir, estoy de acuerdo. O sea, vuelvo un poco a lo que acabas de decir. Tú por ser rubio y alto y blanco ya tienes pues otras cualidades que otros, pues sí, pues lo que hay. Es lo que hay, sí. Es decir, si hubieses nacido negro y en otro sitio, Ahí pues está. evidentemente pues no tendrías algunas oportunidades que has tenido. Pero te fijas que estás volviendo lo mismo, tío. O sea, estás volviendo al... Lo que es y lo que Lo no que es. es.
Eres lobo, quiero decir, y te comen los tigres y eres borrego, pues sí. ¿Tú cómo lo ves? Porque si te fijas, hemos hablado de dos cosas que en realidad parecen opuestas, ¿vale? Pero no sé cómo lo ves tú. Estamos hablando, por un lado, de que como el Estado pues, es como es. España, por ejemplo, para que la gente se lo imagine, ¿no? Al final lo relevante es, pues, uno, gestionarse a sí mismo, ¿no? Y tomar sus decisiones, porque no vendrás tú a cambiar ni la vida de Pedro Sánchez, ni sus decisiones, ni las de su ministerio, ¿no? Evidentemente. Con lo cual, preocúpate de lo que te tienes que preocupar. Esa es una parte de la historia. Luego hemos tratado otra parte de la historia, la de, oye, puestos a soñar, o puestos a dibujar en un papelito, o puestos a hacer el laboratorio, Pau, ¿cómo crees que debería ser un Estado? ¿No? Ya hemos hablado del tamaño de los Estados. Si te fijas, todo, el planteamiento, la cara A y la cara B, tienen que ver ambos con la responsabilización. Iba a decirte la misma palabra, exactamente la misma Entonces, palabra. todo esto, para mí, tiene que ver con la responsabilización. Que tiene que ver con si las personas, como individuos, con independencia de cómo es su estado, toman determinación para decir, voy a sacar a mi familia de la pobreza de esta manera o de esta manera. Tengo estas capacidades o estos conocimientos, con lo cual los puedo explotar de esta forma o de esta otra forma. Me da igual quién esté en el puto poder, porque si se me hinchan, me voy. Determinación de la cara A. Y luego determinación de la cara B. Supongamos eventualmente que el Estado o la comunidad es distinta. Pues, ¿cómo idealmente sería? Pues sería de personas responsables. Y los responsables son los que se sientan en la mesa donde se toman las decisiones. Y esos son los que dicen, oye, vamos a ver dónde el Estado no ha sido. Perdón, dónde las personas no han sido responsables. O sea, donde la autonomía privada no ha llegado. Coño, nadie ha montado un hospital. Nadie ha montado un hospital. Será por lo que sea, porque no tiene las capacidades. Pues en este Estado concreto que se llama la República de Boskov, pues habrá que dedicar medios públicos a sanidad pública, con lo cual una parte de los impuestos irán a eso. Pero no forzosamente, porque hay estados en que la sanidad pública no existe y van de puta madre. Entonces, ojo con lo que establecemos como tótems imperativos de cómo no va a haber sanidad pública, cómo no va a haber educación pública. Depende del modelo de Estado, depende de los responsables que hayan sido los privados, depende de los responsables que hayan sido sus individuos. O de la necesidad que se genere. O de la necesidad que se genere, tal cual. Entonces, yo te quería plantear ahí un poco cuál es, no sé, para que tú me digas, porque yo todo esto siempre me confronta mucho, ¿vale? O sea, me confronta mucho en el sentido de que cuando yo hablo de estas cosas, sé que todo fuera es juicio, ¿no? Porque estoy rompiendo todo lo que hemos patrones. hablado aquí, por ejemplo, no tiene ningún tipo de relevancia si eso es lo que quieres llegar. Quiero decir, estamos todo el rato como intentando arreglar cosas continuamente y ahora lo estamos haciendo de algún modo fuera. Pensamos en voz alta. Ahora, lo que hay que entender es qué hace la mente, cómo proyecta, qué somos realmente, cómo estamos manifestando todo aquello que estamos pidiendo. Yo tengo mi propia filosofía de los Simpsons, ¿no? Yo no creo que los Simpsons sepa todo lo que va a pasar y por eso lo ponen para que tú veas lo que va a pasar, sino que lo ponen para que tú manifiestes a nivel colectivo aquello que ellos quieren, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que hemos creado de algún modo es una manifestación de un pensamiento equivocado de la mente en el que nos hemos identificado llamado ego. ¿Me explico? Sí, correcto. Entonces, el problema de todo es la falta de educación ante cosas que son muy obvias, que deberían de serlo. Que son las emociones, que es el ego, que es el sistema de pensamiento, cómo proyecta la mente, cómo proyecta el inconsciente, para qué está, para qué es, qué herramientas son, por qué se manifiesta todo aquello, ¿no? ¿Por qué parece tan real esta ansiedad que tengo aquí? Que mira, es que es real, me palpita el corazón, sí, es real. Lo que no sabes que es real es tu pensamiento que está provocando que ese puto corazón te vaya a 2000 por hora. Claro. ¿Vale? Entonces tú estás como inundado en la verdad. Es que la verdad es que me duele. Es que la verdad es que ahora se me duermen las manos. Sí, es la verdad. Lo que no sabes es que la verdad más profunda es que te estás provocando tú la ansiedad con tu propio pensamiento. Y ahora además quieres provocarla por reafirmar un sistema de pensamiento equivocado que está basado en la ilusión y no en la puta verdad. Y desde ahí continúas aferrándote a la ilusión y a la mentira en tu vida. Ese sistema de pensamiento, ¿no crees que viene... Ego, para defenderse. Sí, pero ese ego, que es mente, que empezamos a construir desde que somos niños, o sea, tú no eres tu nombre y yo no soy mi nombre. ¿Aguas cubito o aguas H2O? Aguas H2O. Agua es la palabra que le hemos dado para definir ese concepto. Sí. La partícula es sí. H2O. Tú eres conciencia, tú no eres cuerpo ni eres nada de eso. Ahora,
Cuando tú entras en una vibración, puede ser cubito, puede ser líquido, puede ser gas, ¿no? Tú crees que eres cubito y vas a defender a capa y espada al cubito mientras no entiendes que no eres cubito, eres partícula, eres H2O. Entonces, la gente nos identificamos con aquello que creemos que somos por la percepción que tenemos de aquello que vimos. Se llaman traumas, creencias limitantes y no limitantes. Y es ahora, lo que tenemos desde pequeñitos. Claro, la putada de todo eso es que para intentar protegernos y sobrevivir, ¿no? Venimos como adaptándonos a un sistema de lealtades de familia, un sistema de adoctrinamiento social, familiar, educativo, y desde ahí venimos introduciéndonos culpa, moral, todo lo que te han contado que es, ¿no? Para que sientas desde ahí la culpa y el juicio y todo lo que conviene para poder llevar pues todo este mundo egoísta, forjado en el ego, que al final no tiene más que pasar ciertos años o décadas hasta que se destruya, porque no tiene ni pies ni cabeza, claro, la mentira en la que vivimos. Vale, pero es ahí es donde yo quería ir. Cuando dices que faltan muchos años o ciertos años para que se destruya esa mentira, no es que se destruya, es que no existe. No se puede destruir algo que no existe. Quiero decir, es el ideario, lo que has creado. Es lo que es. La verdad no tiene opuestos. No es mentira. La verdad es verdad. ¿Me explico? Es lo que es. Quiero decir, ¿existen los oscúmeners? No, es ausencia de luz. ¿Existe el miedo? No, es ausencia de amor. Entonces, no es dualidad el mundo en el que vives que tú quieres hacer. ¿Me explico? No es dualidad, es unidad. Es conciencia unidad, es el mundo cuántico en el que vives, energético. Tú y yo a nivel newtoniano, entre tú y yo no existe separación. ¿Me explico? Hay átomos en distinta vibración. Entonces, nos hemos identificado tanto en el papel que estamos aquí dentro, que necesitamos reafirmarlos para sentirnos vivos. Si tú estás aquí ahora y todos hablamos y nadie te hace caso a ti por mucho que hables, te vas a volver loco, te vas a abrir la puta cabeza ahí. Y dirás, escúchame, y si nadie te escucha y nadie te dice yo, y tú, Pau, y yo, y tú te pegas un tiro a la cabeza. Me explico, necesitas existir, ver que reafirmas, háblame, dime yo. Necesitas validación. Necesitas validación. Y por eso, como el ideario natural pide validación, yo te he formulado la pregunta de antes, ¿qué crees que se puede realmente pensar de algo tan transgresor, ¿no? Hay una parte que me interesa muchísimo de lo que has dicho, que yo creo que te digo que es maravilloso en cuanto a concepto si es que podemos caminar hacia allí. Y es que lo que tú haces en tu dedicación, en tu profesión, en lo que emana de ti, llámale como quieras, a lo que tú te dedicas, tiene una fase transformadora, genera una fase transformadora en las personas que tiene mucho que ver con la cara A de lo que hemos hablado. Porque hemos tratado primero la responsabilidad individual y luego creo que hemos tratado un poco la responsabilidad colectiva, ¿verdad? Podemos definirlo así. Hemos tratado la responsabilidad individual y la responsabilidad colectiva. Como la conciencia unida, la conciencia colectiva, la conciencia... Porque tal vez la gente se piensa que hemos estado hablando por un lado de si tú, si no, o si Estado, no Estado, si liberalismo, si derecha, izquierda, si fascista, no, no. Hemos estado hablando de responsabilidad individual y responsabilidad colectiva. Después ponemos la proyección que queremos porque cada uno la ve a su manera. Vale, entrando en eso, somos una pieza del engranaje, yo es como lo veo. ¿Tú crees que hay tantas personas que odian a los gays? ¿Crees que las hay realmente? ¿O crees que es lo que te cuentan? Yo creo que... ¿Crees que hay tantas personas que se odian entre mujeres y hombres? ¿O es lo que te cuentan? Porque yo no veo tanto desbalance cuando hablo con las personas realmente. Yo creo que cuando tú penetras... En esto te doy toda la razón del ¿Para mundo. qué te lo cuentan? Te lo cuentan para que lo manifiestes. Y para reafirmar la propia idea que ellos tienen de sí mismo, que han construido en su casa con sus padres y con su educación. Separar. ¿Cuál es la idea de separación? La idea del ego. Dualidad. Tú estás ahí, yo estoy aquí. Entonces, toda idea de separación habla del ego. Si tú estás diciendo, por ejemplo, que tú hablas del mensaje de Dios y hablas del mensaje de la conciencia de unidad y te refieres a tu hermano como panza mileurista, tú no vales, tú estás reafirmando la idea de yo soy mejor que tú, me posiciono por arriba que tú. Evidentemente. Y eso no es el mensaje de Dios, eso es tu puto ego. Vestido de túnica blanca y punto rojo aquí. Evidentemente. Entonces, el mensaje de Dios creo que no lo hemos entendido y está por desgranar ahora. Dios, como quieras llamarlo, Jesús, Buda, no habla de la reafirmación de la culpa y el sacrificio. Cuando tú colgaste a ese tío de la cruz, decía, perdónalos, no saben lo que hacen.
No estaba diciendo putos panzas y putos excluyentes. Tú no, tú sí, yo hago bando y soy mejor ni peor que tú. Eso no va el mensaje de Dios de eso. Entonces, cuando enlazas Dios a la iglesia, te has equivocado un rato. Es que la iglesia y Dios son, para mí son un oxímoron. Claro. Es decir... ahora, desde la manipulación del amor, lo que te han contado que es el amor de Disney, el amor especial, el amor con condición, desde ahí, entonces empieza la dualidad y la manifestación de la separación constantemente. Y eso lleva años y años y años y años y años de trascendencia para poder entender el ser humano, que realmente lo que tenemos que tener es un ego manso. No un ego que no exista, no puedes existir sin ego. Es un ego manso, ni siquiera dominado ya, porque dominar a tu ego es ego. Pero es que el ego es necesario. El ego hace falta para desarrollarse en el medio. Para desarrollarse en el medio. Para salir al cajero y sacar dinero, para ir a la compra, hace falta ego. Sí. Porque el ego es estructura mental. Exacto. Y sin estructura mental que tú puedas visualizar desde la distancia, con lo que llamamos la conciencia de observación del ego, porque tú puedes ver el ego desde la conciencia. ¿Es piensa luego existe o existe luego piensa? A ver, es que existir ya existimos. Piensa, ¿cómo sabes eso? Existir Eso es una pseudo pregunta. ¿Existimos? No. Ahí me estás diciendo existo. Bueno, depende de la concepción filosófica que tengas. Vale. Si eres Pienso, empirista o racionalista. Pienso, luego existo. Toda manifestación material, de algún modo, ha sido un pensamiento hecho realidad. Tú eres un pensamiento equivocado de la mente de separación. Eres un fragmento de la mente que ha creído en la separación manifestado en tu cuerpo. ¿Tú lo crees realmente así? Es decir, eso es Adán. ¿Tú crees que realmente, o valoras o entiendes, porque al final no es sencillo a nivel de proyección, tú entiendes que nosotros sin pensamiento no existimos porque somos en esencia conciencia, ¿verdad? Es por eso que lo piensas. No. Desde ese punto de vista lo entiendo. Pero ¿por qué a veces me cuesta expresarlo? Porque ya sabes que la palabra es perversa. O sea, yo no puedo por telepatía transmitirte lo que pienso, con lo cual... Sí puedes, no sabes que puedes. No he aprendido a hacerlo. No he aprendido a hacerlo. Ah, sí. No he aprendido a hacerlo. Yo puedo hablar con la planta esa y hablo todos los días. Y entiendo su lenguaje comunicativo perfectamente. El tema está en que como el lenguaje tiene sus caminos, a veces te obligas a ti mismo a utilizar esos caminos, ¿no? Cuando yo te digo que existo, sin decirte que pienso luego existo, es porque entiendo que antes de que en mí se originara un pensamiento, yo existí, ¿vale? Lo que pasa es que si entiendes que formas parte de una conciencia universal más grande que te puso allí, evidentemente que piensas luego existes, obvio. ¿Tú crees que el ruido existe? El ruido lo creamos. Tú tienes tímpanos que reciben ondas, ¿verdad? Si no tienes tímpanos, el ruido existe. ¿Tú crees que cae una pizarra y la pared lo escucha? No, son vibraciones. El mundo silencio. Son vibraciones. Silencio, son vibraciones. absoluto. Sí. Pero tú dirás que el mundo es ruidoso, tu mente es ruidosa. ¿Qué es ruidoso? ¿Tu mente o el mundo? La percepción subjetiva de tu mente. Tu mente. Sí. Si pones una radio aquí, aunque haya 1000 butacas aquí, dirás que el estadio es ruidoso. No Sí. es ruidoso. Al 1% es ruidoso. Ruidoso es tu mente, constantemente. Pero el ruido no existe. Es una percepción todo el rato. Todo es una percepción. Tú puedes llegar a ver un 1% de todo lo que eres capaz de percibir desde la conciencia, como humano limitado que eres. Hay más vibraciones por arriba de la iluminación que en materia no se pueden sostener. Tu cuerpo no puede sostener una escala vibracional más alta que la iluminación porque se desintegra la materia. Pero hay mucha más vibración para arriba. Estoy seguro. ¿Me explico? Estoy seguro. Todo eso es Dios. Y yo te quiero decir una cosa. Hay algo que has transmitido que vamos a darle su fuerza, porque tiene su fuerza. Y creo que a las personas que te ven y que nos ven hoy les va a gustar que le demos su papel, porque lo has comentado muy por encima y es enorme. Has dicho, ¿tú crees que realmente la gente odia a los homosexuales? No. ¿Tú crees que realmente la gente odia a los políticos? No. ¿Tú crees? Mira, yo te voy a decir algo que me parece súper interesante y que seguro que nos ha pasado a todos. Yo me odio y me proyecto. Una conversación serena, desde el amor, desde la conciencia. Todos tenemos mejores y peores días, ¿vale? Pero ponte en ese día en que te has levantado, te has hecho tu café, tu croissant, ese día nos mira un croissantito, tal, y te han presentado a una persona un poco, dirías,
perturbada, ¿no? Decir, hostia, esta persona me está aquí rajando me está rajando del, yo qué sé, de Santiago Abascal, me está rajando de Mariano Rajoy, también me está rajando de Pablo Iglesias. El tío, esto no sabe muy bien de qué partido es, creo que de ninguno. Esta persona encima me está hablando mal de su hermano, me está hablando mal de su madre. Y no sabes muy bien por qué. Y esto yo lo explico porque... Yo sí sé por qué. No, pero digo no sé por qué en origen, ¿vale? Pero explícame si esto te ha pasado a ti, porque a mí me ha pasado y es bestial. Es bestial cuando ves lo que hay detrás. Empiezas a hablar con esa persona en el contexto social, el vino, el tal, el no sé qué, y de repente, por casualidad, te quedas solo con esa persona. Te quedas solo porque sí, porque el resto se han ido a pasear, no sé qué. Y esa persona te empieza a hablar de una cosa que le da miedo, de no, porque esto yo no lo haría, no sé qué. Digo, hostia, entonces te da miedo, esto sí, me cuesta. Y a partir de ahí tiras del hilo. Tiras del hilo. Y poco a poco le vuelves a hacer las mismas preguntas de, oye, pues entonces, tío, tú no eres tan contrario a esto. Y te dice, ay, pues bien mirado, pues en realidad no. Oye, y en realidad, por lo que tú me has dicho, tú a tu madre, tú la quieres mucho a tu madre. Hostia, tienes mucho amor dentro. Ya, pero yo en el día a día, ya sabes. Joder, ¿a cuántos no nos ha pasado? Tal vez hay gente que no le ha pasado. Que te quedas a solas con una persona que no conocías mucho, que cuando le viste estaba perturbadísimo y que solo por estar tú en vibración positiva esa persona consigues ver el amor que tiene dentro. Claro. Y esa persona en esencia Pero él no lo ve. puede ser amor y él no lo ve. Pero lo tiene. Es. Tiene a Dios dentro. Y todas las personas que nosotros vemos y despreciamos y pensamos que esta persona está en cualquier lugar menos en su centro, tienen eso dentro. La cosa está en que... La cosa está que porque ves eso, también ves lo otro. Porque eso eres tú, tu proyección de tu ego y de tu Dios. Porque si no lo tuvieras tampoco lo verías. Y si ves eso en las personas, ese amor, es porque tú lo tienes y lo reconoces en el otro. Y si ves el juicio es porque también lo tienes y lo reconoces en el otro. Entonces, Total. el mundo no existe. Es una proyección constante y latente. Por eso te identificas con aquello que crees que eres y piensas. Pero realmente es una proyección constante de tu ego o de tu Dios interior. Por eso yo no juzgo a que juzga. Porque me convertiría en la misma mierda. Total, total.